¿Cómo vamos? Muy buenas noches, muy bienvenidos ¿Qué a... me mirás? ¿Qué me mirás? Bueno, pensé que ibas a saludar. Bienvenidos a 540 grados, algún día lo sabrán. Sí, algún día. Algún día. Algún día. Nadie lo reclama tampoco, o Exacto. sea que para Tampoco es que por qué. la calle te dicen, che, ¿por qué llama Sí, 540 claro, grados? no, no. ¿Cómo va todo? Es como... ¿Sabes qué? Hoy he escuchado un material que justo habías mandado vos, pero por otra cosa, al chat de este programa, en el que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, decía, jactándose de no le damos tiempo a la prensa ni siquiera de procesar la información ni todo lo que vamos firmando. Y si bien el ritmo creo que de Trump es un poco todavía más vertiginoso, porque bueno, porque Estados Unidos es un país de otra dimensión, creo que en parte el ritmo de la información tiene por objetivo como ir generando esta situación de estrés permanente Bueno, a mí me parece informativo. que de todas maneras en la Argentina en estos días hay algo en particular que es una estrategia muy deliberada del gobierno de salir del tema que le molesta. El gobierno necesita que no se hable más del CryptoGate. Entonces, de repente vos tenés un día, te transforma el Banco Nación en sociedad anónima. Otro día te transforma Yacimientos Carboníferos Fiscales en sociedad anónima. Otro día, se mete en una pelea con Clarín. Otro día te sacan los miembros de la Corte Suprema. Yo creo Y que es, los miembros de la Corte lo hubiese hecho igual. no, bueno, eso puede ser. Lo que digo es que hay pensado una idea de salir de la agenda que le molesta, que es un Sí, sí, clásico sí. de cualquier Sí, gobierno, sí, ¿no? y adicional, digo, ahora más con esa necesidad, pero adicionalmente creo que es una táctica en sí misma, No, no, desde está que bien, claro que asumió, pues sí. si vos ves Sturzenegger sacando un decreto por día, una desregulación por día, bueno, un día desregula el tema, se puede exportar cuero, otro día se puede exportar chatarra, otro día cambia cómo se exportan las frutas, otro día pueden entrar más rápido y sin tanto trámite o sin ciertas certificaciones los electrodomésticos pequeños. ¿Qué sé yo? Cada una de esas No, es una decisiones estrategia. No, a ver, sectorialmente, es una estrategia que es mundial. Steve Bannon lo ha explicado 20.000 claro, veces, que es claro. uno de los máximos asesores de Trump. Ya no, pero en los primeros tiempos de la campaña. Es uno de los que saludó con el saludo de Hitler. No digamos el saludo nazi, pero saludó como saludaba Hitler en los En la actos. CEPAC, En la CEPAC donde estuvo Milei. Eso hizo que la mano derecha de Marine Le Pen dijera: yo no hablo después de ese señor porque no quiero quedar pegado un saludo nazi o ujú. un saludo parecido al que hacía Hitler, para ser más preciso, cosa que no le generó ninguna preocupación a Milei. Milei habló después de ese discurso. Bueno, dicho esto, Vance decía, lo llamaba flood the zone o algo así, o sea, inundar la zona. Sí, Entonces los medios son lentos, les das 100 temas al mismo tiempo y no y quedan llegan. completamente tontos, atontados sin elegir. Bueno, se trata de Sí, elegir sí, en sí. base a eso, ¿no? Sí, sí, yo creo Este, digo, que ese es, digo, hay un problema coyuntural y grave para el gobierno, que es salir, porque de hecho Milei no volvió a hablar. O sea, Milei que está permanentemente, dio como también, discursos, pero no voy a hablar del tema. no, Dio el discurso en el BID, dio el discurso en la CEPAC, pero no pero contestó no. nunca más una pregunta. Iba a ir este domingo al Congreso, que está a la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo a las 9 de la noche. Con lo cual son escenarios en los que habla solo, pero no volvió a tener ninguna Creo pregunta. que le he dado un reportaje a Majul, porque vi un diálogo en el cual un diálogo de Majul y Pablo Sirven, donde le recrimina a Majul una nota que publicó el domingo Pablo Sirven en La Nación, nada, cuestionando que siempre le dé los reportajes a los mismos amigos. Y Y Majul no entonces, forma parte de... no, y Majul le dice: es injusto, yo voy a hacer un reportaje que voy a estar, vos Ah, sospechás que sos una pareada, yo pregunto lo que quiero. Bueno, de lo cual dedujo que debe haber mira, por ahí un- ahora pronto. sí. Bueno, ¿arrancamos por la Corte Suprema? Dale, empecemos por ahí. La última novedad Claro, está... yo una Sí, sola cosita que vos decías. Para mí hay una forma de resolver. A ver, la pretensión de que un medio periodístico o un periodista puede cubrir todo lo que hace un gobierno, es una pretensión, es como siempre se decía de los diarios. Los diarios tienen la extraña pretensión de resumir todo lo que pasa en el mundo en 24 páginas cada día. Bueno, eso es imposible. La diferencia entre el mundo y el diario es tan grande que ya hasta justifica cualquier cosa publicar. Cuando un gobierno hace 20 medidas, un medio elige qué es lo importante, sí. porque si no, es cierto, se vuelve loco. Entonces, y tampoco depende el futuro de la humanidad, ni el futuro es un error pensar que el futuro de la humanidad o el futuro de un país depende de lo que un medio publique. No, no, no. Entonces, bueno, uno elige. Lo de la Corte es importante. Es No, algo uno muy elige relevante. todo el tiempo. El problema es que estás frente a una estrategia de alguien que, como decías, tiene deliberadamente la estrategia de inundarte. Vos siempre elegís, pero digamos, el universo sobre el cual tenés que elegir
lo que hacen es O sea que yo creo que, inflarlo claro, permanentemente. Entonces esa es una tarea, bueno, qué sé yo, más... yo creo que por épocas los políticos tienen distintas estrategias que parecen exitosas mientras duran y un día dejan de ser exitosas. Entonces, y que lo que depende, hay para mí una exagerada mirada de que de un gobierno depende de la No, comunicación. no, yo estoy de No estoy acuerdo. discutiendo con vos, digo, Ah, sí, estoy sí, pensando en sí. voz alta. Y los gobiernos dependen de De si sus gobierna, digamos, resultados. si Milei no tuviera la inflación que tiene, tendríamos otro país. Ujú. Milei tiene inflación y entonces de esa manera consolida su liderazgo. No importa si te inunda la zona o si te la seca, Bueno, a ¿entendés? la vez tiene una estrategia distinta que cambia la conversación. Yo creo que son las dos cosas. Lo que pasa es que me parece que ningún gobierno sin éxitos o sin nada que Claro, ofrecer eso se es. sostiene solo por la comunicación. Ahora, es cierto que un gobierno puede usar la comunicación a su favor. Sí, pero digamos, la estrategia de tengo un tema que me molesta, en lugar de responderlo, tiremos bombas por otro lado para que la gente atienda, es más vieja que no sé qué, ¿entendés? Total. No, Por eso yo, cuando te dicen, viste, quieren distraer, qué sé yo, bueno, yo creo que lo de la corte hubiese pasado igual. puede ser, Esto es mi percepción. puede ser. ¿Por qué? A ver, vamos a poner mínimamente en contexto, ¿no? La Corte tiene 5 lugares, de los cuales hoy están cubiertos apenas 3 lugares. Desde que en diciembre cumplió la edad jubilatoria Juan Carlos Maqueda y se fue, desde diciembre quedaron nada más que 3 de 5 ocupando cosas. La Corte dijo, podemos funcionar, no tenemos un problema en caso de que... no, porque claro, la pregunta es, la mayoría no pueden ser 2 de una corte que integran 5. Entonces habían dicho, si no podemos sacar cosas por consenso, qué sé yo, eventualmente llamaremos con jueces, Con que jueces, tampoco es claro. ideal, pero bueno, dijeron, podemos funcionar mientras tanto. La Constitución, nos lo contaba cuando lo entrevistamos a Juan Carlos Maqueda justamente acá, le permite al presidente, cuando está de receso el Congreso, designar por decretos integrantes de la Corte. Eso tenía que ver también de la época en que el receso del Congreso era mucho más largo porque venían a caballo, y lo que estoy diciendo es literal, los diputados y los senadores a la capital. Supongo que venían en carretas tiradas por caballos. A caballo, sí, carreta, No, seguramente. por ahí uno iba a caballo todo el tiempo, pero Pero digo, básicamente venían a esa velocidad. claro. Después, con el tiempo, se fueron extendiendo más las sesiones ordinarias del Congreso, que ahora terminan en diciembre y arrancan el 1 de marzo. Entonces, la ventana que tiene hoy el presidente de la vieja Constitución para designar por decreto y en comisión a los integrantes de la Corte es el verano, que es corta, en realidad. Y eso te hace sentir que no justifica, porque vos lo haces si vas a tener mucho tiempo el Congreso en receso. Ahora, si la semana que viene empiezan las sesiones ordinarias del Congreso, no tenés ningún apuro, porque si estás dispuesto a la discusión a la cual te obliga, en este caso, el Senado. El Senado tenés una mayoría especial que requiere la redesignación de los jueces de la Corte, que es de 2/3. Esa es la razón por la cual está obligado a negociar, cosa que Milei dice que no hace. Pasó ya con el presupuesto, mandó un presupuesto, no le gustó cuando los gobernadores le dijeron, che, porque no discutimos, ah, no, ustedes me quieren perforar el déficit fiscal, son unos irresponsables fiscales, degenerados fiscales, voy por decreto, prorrogo todo, no me importa nada. Y ahora la discusión de ellos es, dicen, el Senado no tiene la prerrogativa, o sea, como la idea de que el Senado, salvo que los postulantes tengan objeciones serias, que también las hay, en el caso del hijo y etcétera, que después podemos charlar de eso, el Senado no tiene atribución de decirle al presidente de la Nación que esos no son los candidatos que van. Y Bueno, el Senado por la Constitución tiene que aprobar o no aprobar. Si el Senado con los 2/3 no aprueba, ese juez no debe ser juez. Es muy sencillo, no es opinable, es taxativo lo que dice la letra de la Constitución. ¿Qué hace en estas circunstancias un presidente? Cámbialo. Primero, tiene una conversación previa, porque vos necesitas 2/3 Y no donde los tenés. tenés, no me acuerdo cuántos senadores tiene, ahí está 8, 9, no, muy por poquitos. eso, de 72. Necesitas 48. Entonces, lo que dice, o sea, normalmente vos tenés una conversación previa, porque Milei cita en este texto, por ejemplo, el antecedente de Macri. Entonces, Macri, cuando manda, que amagó por hacerlo por decreto y después fue para atrás, manda a Rosenkrantz, que era ideológicamente alguien que lo representaba plenamente respecto a lo que él quería hacer. Y a Rosati, que era peronista. Y a Rosati, que era un peronista pero independiente, que Claro. venía de una Por eso logra el apoyo de lo que se llamaba justo hoy el pichetismo. Es decir, el bloque del Senado que había roto con Cristina lo apoya, y entonces entre los senadores macristas, los senadores provinciales y el bloque peronista no kirchnerista llegan a los 48.
Incluso el texto del comunicado del gobierno cita el caso de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner venía de lo que fue lo oprobio de la corte de la mayoría automática de Menem. ¿Menem qué hizo? Eran 5, le trababan cosas, se daba cuenta, iba a privatizar, iba a hacer muchas cosas, no sé si te suena. Y dijo, bueno, la amplió a 9. De los 9 metió a su abogado privado, un montón de amigos que le garantizaron Metió 6. la mayoría automática. Cuando Alfonsín va a negociar con él la reforma de la Constitución, le dice, mirá, yo no te voy a dar la suma del poder público. Y hacen una negociación que no era pública, porque no podía ser pública, donde le dice, tienen que renunciar por lo menos 2 integrantes de la Corte para que yo te apruebe la reelección, porque no te voy a dar todo. Y ahí renuncian Barra y... Había uno de Olo, yo ya te voy a decir, bueno, ¿el abogado de Menem era? no. Estamos Ese todos, era Nazareno. Nazareno, no, el otro se llamaba, ya te voy a decir, bueno, no Bueno, importa. entonces hacen una negociación bajo cuerda. Yo me acuerdo, yo cubría el año 94, la reforma de los recales, te dicen, no negociamos nada. Y decís, bueno, sí. Entonces, negocian Alfonsín. Entonces después viene Néstor Kirchner, que venía de hacer un desastre en Santa Cruz, que había echado al Procurador General de la Nación, la Corte le había dicho, usted está obligado a restituir al Procurador, el cargo ya no existía. Entonces Néstor Kirchner, para decir, yo me voy a portar mejor a nivel nacional de lo que me porté en la provincia, ofrezco a Zaffaroni. Zaffaroni, que después se convirtió como si fuese en el juez emblema, porque de hecho sí, terminó siendo muy afín al kirchnerismo. ¿Te acuerdas que había sido el abogado? Todo esto estoy diciendo en memoria, pero creo que voy bien. Había sido el abogado del procurador Al que habían desplazado. al que habían No desplazado. solamente eso, había dicho que Santa Cruz estaba intentando poner un régimen hitleriano. O sea, era un hombre que había sido muy crítico de Kirchner. Por eso cuando Kirchner lo designa, es un gesto hacia la independencia. Y toda la corte, la verdad que uno lo ve hoy, en función, después de toda la discusión que hubo sobre el kirchnerismo y la institucionalidad, yo sé que lo que voy a decir suena muy kirchnerista, no lo es, porque tengo, a ver, los dos temas de estos 2 días son 2 temas muy kirchneristas, la justicia y los medios. O sea, Así, después tenemos que hablar de Clarín. Y después claro, viene Pichetto, no sabes lo que tenés. ahora, ¿qué te decía? El kirchnerismo, primero, designó a la Corte independiente. Después podía haberla seguido ampliando y decide no ampliarla. Quedan 5 y fueron 5. Se comprometió que a medida que se fueran jubilando volvía a 5. Volvía a 5. Después de eso, Bueno, empieza. puso a Carmen Argibay, puso Sí, gente... sí, Lorenzetti era un jurista, eran tipos que en ese momento tenían mucho prestigio. Después las cosas se perjudicaron o no. Después, en la época de Cristina, se complican mucho las Se cosas. complican mucho. De cualquier manera, nunca Porque deci- empieza el Consejo de la Magistratura a Sí, modificar cómo se hay una presión muy seleccionaba. fuerte para que se vaya Fight. Exacto. Empieza la teoría de que había un golpe de Estado judicial, todas esas Después cosas. Alberto Fernández termina promoviendo ese juicio político. Pero en ningún caso el kirchnerismo ni siquiera intentó designar jueces por decreto. El macrismo lo intenta y finalmente aprueba por consenso, y Milei lo hace. O sea, si vos mirás en términos objetivos la relación, vos ves el kirchnerismo como un todo, la Corte Suprema que designa, la autolimitación que se pone después, los conflictos con el Poder Judicial, la decisión de no intentar por decreto designar a nadie, comparado con Macri intentando por decreto y Milei haciéndolo, hay una diferencia ahí donde el kirchnerismo queda bien parado. Es decir, yo sé Sobre que, todo Néstor. bueno, pero El tómalo como gobierno un de Néstor todo. Kirchner. Si uno toma, yo creo que después empezó un Se proceso... enturbia mucho y es muy espantoso lo que hacen, pero em, nunca caen en el decreto. No, porque hubiese sido además un escándalo. Bueno, veamos si hoy esto lo es. A ver, déjame decirte qué es lo que yo creo de todo esto. Primero, algo básico. La Corte Suprema se supone que está para, entre sus funciones, de alguna manera, revisar los actos que pueden ser ilegales de gobierno. Así fue pensado en la Revolución Francesa. El Poder Judicial tiene dependencia porque es un organismo designado por políticos, pero está designado para que tengan independencia. En lo ideal, lo que debería hacer es el máximo organismo del Poder Judicial y debería revisar las cosas que hace el gobierno. ¿Qué hace la Constitución? Históricamente, las constituciones democráticas es designarlo por consenso, porque no quiero que el gobierno tenga la mayoría para. Entonces te pone una mayoría especial en el Senado para que, salvo eventualidades, vos no puedas designarlo, tenga que contar Es con a propósito. O Claro. sea, no es que el presidente tiene la prerrogativa y salvo que el Senado le encuentre un chanchullo terrible, o sea, la Constitución te pide 2/3 para que sea por consenso. para que sea por consenso, que es lo que Milei se niega a hacer terminantemente. Alfonsín
se ve obligado a designar una corte por consenso porque en ese momento, antes de la Constitución del 94, la designa el presidente con acuerdo del Senado. Y era un acuerdo donde era el Senado anterior. El Senado lo manejaba el peronismo. Claro, que eran solo 2 senadores por provincia. Claro, Por entonces, eso después Alfonsín también en la reforma de la Constitución pone 3, uno por la minoría para licuar eso. Para licuar eso. Entonces, Alfonsín y el peronismo negocian. Cuando asume Menem, el presidente, además con una mayoría muy fuerte, el presidente con acuerdo del Senado era todo peronista. Todo peronista. Entonces presionan para que 2 de los 5 miembros renuncien, aprueba una ley con 9 miembros y mete 6 propios. No sé. Esa discusión, Fue feroz. claro, Porque Menem entendió rápidamente que lo que él quería hacer se jugaba en la corte. claro. Las privatizaciones, el PERSAL, tomó un montón de decisiones que fueron... Y después una agenda hiperconservadora en todo. Sí, que solo la corte le podía poner un freno. Ahora, el mejor libro de Berbisky, para mí, Sí. se llama Ser la Corte, que cuenta todo eso. Sí, claro. Cuando asume Kirchner, él se da cuenta que uno de los grandes temas de los 90 era la falta de independencia del Poder Judicial. A ver, Milei no solamente trata de copar la Corte así, Milei copa la Oficina Anticorrupción, le quita facultades, la hace un apéndice del poder propio. Acota el derecho al acceso a la información pública, le pone limitaciones a la Oficina Anticorrupción, La unidad de información financiera también la copa con gente propia, desplaza a los que había, le le quita devuelve facultades. el poder a los servicios de inteligencia, Entonces- guita de fondos reservados. Bueno, y la elección del hijo, ¿no? Porque ahora estamos como Sí, pero, tipo... sí. pero antes de ir a los nombres, hay algo donde el Poder Ejecutivo no debe designar miembros de la Corte. Pero además, ¿por qué? Por todas estas razones que estamos diciendo. Pero adicionalmente, estos jueces que van a ir en comisión, quiere decir que están dependiendo, o sea, tiene un máximo de un año el Congreso, tarde o temprano el Senado le tiene que dar el acuerdo. ¿O no? O no. Pero vos ponés, el Senado va a cambiar un poquito la composición porque se renueva de a tercios, se renueva más despacio el Senado que la Cámara de Diputados. O sea que, aún suponiendo una muy buena elección de Milei, extraordinaria elección de Milei, tampoco le va a cambiar tanto la relación de fuerzas, no tendría eso. Ahora, el Congreso tiene este año de sesiones ordinarias, el Senado para pronunciarse. Ahora, ¿qué nivel de libertad tienen esos 2 jueces para actuar como jueces de la Corte Suprema mientras están pendientes de una aprobación del Senado? Sí, a ver, y hay algo que relativizo el problema en los siguientes términos. Yo creo que tenemos un problema de hace mucho tiempo. Milei, en lugar de resolverlo, lo acentúa. Pero el problema, a ver, la falta de acuerdo, cuando Milei no estaba, tampoco había acuerdo para designar jueces. Designar jueces, si fuéramos vos y yo los que los designamos, es muy sencillo. Vos tomás un examen, ves quiénes son los mejores, ves su trayectoria en términos de No, pero honestidad. los jueces de la Corte se pusieron de acuerdo. Vos fíjate cómo lo resolvió Macri. O sea, lo que te quiero decir es... No, está bien, pero hay cualquier cantidad de juzgados vacantes. no, sí, tenés ¿entendés? otro problema. Sí, Entonces, sí, sí. el procurador general, una vez que siga habiendo un suplente del procurador general, porque no se ponen de acuerdo en quién es el procurador general. Bueno. O sea, todo es... la grieta ha generado la imposibilidad de un acuerdo. Porque además, en el fondo, pasa lo que a Milei le pasa lo que le pasa a los otros dos, a Macri y a Cristina, que necesitan jueces adictos. Es decir, para un presidente que está involucrado en una estafa, no quiere un juez que sea respetable, independiente, con carácter, quiere jueces adictos. Entonces los designa por decreto como sea, porque sabe que tarde o temprano, y lo mismo pasa con Macri, y lo mismo pasa con Cristina, hay un tema previo a Milei, que es que no se pueden poner de acuerdo en hacerlo obvio, designar gente valiosa y respetable, porque la gente valiosa y respetable los va a investigar. Pero además, al hijo, más allá de las características del hijo sobre las cuales podemos hablar, porque tenemos que hablar también del Grupo Clarín y tenemos después a Pichetto. Si Pero no entra, no entra. lo que quiero decir es, surge una propuesta de Lorenzetti. O sea, el que le lleva la propuesta es un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es totalmente inadmisible. ¿Qué es lo que...? A ver, contame el hijo. ¿Por qué a vos te parece que el hijo es una mala designación? Mira, el hijo, a ver, ¿qué te pueden decir a favor del hijo, no? Que es un tipo que tiene el juzgado al día, que es un tipo activo, que es un tipo que tiene múltiples relaciones y qué sé yo. ¿Qué te puedo decir yo que me parece lo peor que puede pasar de ese tipo de... ¿Qué es la cuestión? Su hermano es un gran operador judicial, Freddy el hijo. Yo la figura del operador judicial me parece casi autoincriminatoria, un principio de revelación, diría Milei. Entre el abogado y el juez, ¿por qué tiene que haber un intermediario?
No, no tiene que haber intermediario. Bueno, el operador judicial, ¿qué ¿Y quiere qué decir? hace ¿Cómo como, opera un poder qué hace operador? como operador judicial? Aceita las relaciones en Comodoro Pi Siempre entre... se dijo que era un tipo de muchísima fortuna y que la fortuna se No, bueno, explica un aras por en... esa, por esa. Bueno, una aras, ahí estamos viendo el aras de la familia del hijo que se dedican a esta actividad, un tipo de muchísima. Cuando esto se tocó en el Consejo de la Magistratura, hubo tipo una especie de... Claro, son estos tipos que han tenido causas de todos, y que en algún momento manejan los tiempos, manejan esto, manejan lo otro, y pasan a ser tipos del sistema. Entonces, Freddy Lijo, la ex mujer además llegó a decir, y el Consejo de la Magistratura no la citó, como no investigaron a Ollarvide, como que cada vez que hubo, como no investigaron el caso del Lago Escondido, cada vez que hubo, eh, eh, si no evidencias, por lo menos indicios, para ser cuidadosa, de ciertos contubernios y de modos de vida. Lijo además, eso lo publicó La Nación, nunca nadie le preguntó, vive en un piso creo que de $1.000.000 en Avenida Alvear que no le pertenece, que lo que decía el diario de la Nación es que es de Bettini, que era el embajador de Cristina Fernández de Kirchner en España. Se mueve en un coche que tampoco le pertenece. Digo, los jueces, primero que ganan muy bien, lo suficiente como para Es tener todo una muy vida. vidrioso. Bueno, hay un montón de situaciones donde no está claro su nivel de vida, cómo lo sostiene, cuál es el rol de su hermano, hasta dónde. También es un poder judicial que no se investiga a sí mismo. Entonces, como es un poder judicial que se que se tapa entre ellos permanentemente, es muy difícil llegar al fondo del asunto. A la vez es un tipo que se lleva bien con todo el mundo, ¿entendés? Que tiene relaciones con todo el ¿Y García mundo. Mancilla? Bueno, García Mancilla, por lo que uno conoce, es un tipo hiper ultra conservador que así como Rosenkrantz tenía, digamos, la perspectiva jurídica más afín al mundo empresarial y qué sé yo, que era la impronta que le quería dar Macri, da la sensación que García Mancilla es la impronta social conservadora en contra del aborto, digamos, que la agenda más anti-woke, Bueno, no sé. es lógico que un presidente conservador de derecha radical como Milei designe a alguien como García Mancilla en ese caso, ¿no? Sí, Yo te digo, sí. a mí me da, a ver, dos cosas, porque yo veo viendo hace rato en el manejo, en los conflictos entre poder judicial y política, o la incapacidad de la política para designar jueces, procuradores y ahora ministros de la Corte, nada, la guerra Macri-Cristina hace que no puedan hablar. Y insisto, hay una cosa de los dos tienen causas y los dos quieren designar jueces que les sean obedientes para que sus causas no avancen. Entonces, como cada uno quiere designar a alguien que ataque al otro y el otro no quiere aprobar los que cree que designa al otro para que lo ataque, quiere poner uno de él para que ataque al siguiente, eso está totalmente trabado. Pero yo creo Pero que hay déjame algo terminar más una de... cosita. Sí. Cuando asume Milei le agrega una vuelta más a esto. Lo que es, a ver, lo que es grave primero es la designación por decreto, pero después se le agrega otra cosa que es el triunfo del sistema. Cuando vos decís, Lijo, es esto, pero ¿cómo? ¿Milei no estaba contra todo esto? ¿Milei no estaba contra la casta? ¿Milei no estaba contra...? A ver, el ministro de Justicia de Milei, por eso a mí no me sorprende para nada lo que pasa. El ministro de Justicia de Milei es un tipo que defendió violadores, que defendió Corruptos. narcotraficantes, que defendió abusadores, corruptos toda la vida, desde la época de la mayoría automática de la Corte Menemista. Es el ministro de Justicia. A ver, más señal de lo que es Milei al designar a Cuno Libaró como ministro de Justicia no hay. Entonces, lo que pasa de ahí en adelante respecto de eso es como el reino de la impunidad. Lo que pasó la semana pasada de Milei presionando a los gobernadores para que presionen a sus senadores radicales para que no haya una comisión investigadora en el Congreso de el involucramiento de él en una estafa, es nada, un gesto de un presidente que quiere impunidad, impunidad para él en principio. Entonces lo que te da esto es otra vez un retrato de Milei, designo jueces por decreto. Busco la impunidad con las personas que designo, busco la impunidad con el ministro de Justicia, presiona a la comisión investigadora para que no me investigue. Hay toda una cosa como muy oscura detrás de eso. El otro día, no me voy a acordar la frase, pero el otro día Trump había citado una frase de Napoleón que era como Dice, que aquel que salva, aquel que salva un país, he who saved the country, don't violate the law, algo o así. sea, como que el que está en una misión tan relevante como la de salvar al país está por arriba de la ley. Claro, No no se viola la ley. no viola la ley. Yo creo que hay algo de mi ley en todo eso. Y además la idea de que nadie tiene derecho a imponerle nada. Porque la idea del consenso, o sea, él dice, o sea, estás en franca minoría en el Congreso. Te dieron la ley de bases. Tan poderoso te hicieron que Sturzenegger se jacta todos los días, que dice, tenemos unos poderes bárbaros, aprovechemos los poderes delegados, porque cuando se acaben, miren todos los poderes que tenemos, todo lo que podemos hacer.
El Congreso le da eso, a pesar de todo. Y ahora lo que está haciendo Milei dice, no que tengo que discutir con vos el presupuesto, no me importa, lo saco por decreto. Tengo que discutir con vos 2/3 para el coso, lo saco por decreto. ¿Vos querés insistir con una ley que yo te veté? ¿Entendés? O sea, sacás una ley que a mí no me gusta, te la veto. Él no está dispuesto a que dentro del juego de la división de poderes haya un poder que le imponga algo, lo que sea. Sin el PRO, nada de esto es posible, ¿eh? Sin el aval del PRO. Sin el PRO, es decir, sin el PRO, la comisión investigadora, si el PRO proponía, impulsaba la comisión investigadora, se aprobaba. De hecho, hay un comunicado del PRO diciendo que se investigue a fondo y cuando tienen que votar, votan en contra de que se investigue. Cada uno de los vetos se sostuvo porque el PRO votó en contra de sostenerlo. Es que el tema es que el PRO está acorralado. Bueno, Yo creo que Macri tiene un lío fenomenal. Está harto. Le dicen, todo el día le están diciendo lobista. Yo es una cosa, nunca nadie lo trataron, que salen con la hidrovía, le dicen, no, es Macri que la boicoteó porque no salieron los holandeses que eran los que estaban con él. Macri dice, voy a hablar públicamente sobre Caputo, le voy a decir. Y el propio Macri dice, che, yo le frené la comisión investigadora y al otro día salen a acusarme a mí de haber vaciado una licitación. Pero se le van. ¿Entendés? Vos lo ves a Diego Santilli que hace su juego, le renuncia hasta Néstor Grindetti, un tipo que laburó 40 años con él. No bueno, en tiene... todo caso, más allá de Macri, eso refleja lo que es el PRO. Un grupo de vivos que están dispuestos, cuando está Cristina y está el kirchnerismo, a decir cualquier barbaridad de lo que hace Cristina, y cuando está esta gente, a aceptar cualquier cosa que se haga. Que haya jueces por decreto, que el presidente... Vos imaginate. No, olvídate. Bueno, metemos algo de Pichetto, porque de Pichetto ya llegó, Miguel Ángel Pichetto ya llegó. Brevemente hacemos el grupo ¿Puedo hacer Clarín. una pregunta antes? ¿Terminó el partido ya? No. Sí, terminó 2-1, gracias. Dale. ¿Estudiantes? Estudiantes contra Sarmiento de la Banda. Es la primera ronda de la Copa Argentina contra un equipo que se rompió todo y llegó 1-1 hasta los 88 minutos. Estaba preocupado yo. Bueno, perfecto. Pero lo Era zafó. humillante, es el tipo de derrota que para los que están... Ok. Zafó. Bueno, Grupo Clarín. Sí. Es muy inesperado. Hay muchas preguntas. A mí no me termina de quedar claro. O sea, que Telefónica Argentina le vende su operación al Grupo Clarín por 1.200, al Telecom, en realidad, que es una mitad de Clarín y una mitad de David Martínez. 60% Clarín. Se lo vende por 1.200 millones de dólares. Milei salta y dice, che, muchachos, se olvidaron de un paso. Esto tiene que pasar por el ENACOM y por la defensa de la competencia, y hasta donde entiendo, no van a pasar por ninguna de las dos. Porque además el compromiso inquebrantable con la baja de la inflación, y esto es un monopolio. Se puso institucional de repente Milei. Sí, creen La ley, que hay que cumplir una ley. Está bien. y que este es el monopolio de los malos. Hay monopolios buenos y hay monopolios malos. Porque Hasta ahora todos eran buenos. este es malo, porque este surge de un grupo que le saca prebendas al Estado permanentemente, entonces no es un grupo que genuinamente haya ganado su posición en el mercado. Como todos los monopolios. Los monopolios Entonces- se forman así. Cuando el Estado no interviene, se forman monopolios. Entonces, estás muy contrera. Por acción u omisión, los dos monopolios es así. Pero a él le parecía que no. Está Que bien. no. Y entonces, a mí lo que me tiene, todo me tiene un poco intrigada. A ver, Me tiene intrigada que Clarín no asumió la pelea. O sea, Clarín en tanto medio de contenido no está peleando. es como que está más allá de eso. No, Ya no. pagué, ya tengo Telefónica. Anda a la justicia, papi. Eso está diciendo. No, está tratando de negociar. ¿Sí? ¿Vos decís que sí? ¿Vos te acordás lo que era Clarín peleando la ley de medios en la época del kirchnerismo? Lo que pasa es que era, primero, a ver, mi sensación, una sensación más sorprendente. El poder de Clarín hoy es todavía mucho mayor que el que tenía en aquel momento. Me parece que tienen Sí, claro que la discusión no se dirime en la discusión sobre si Clarín es bueno o Clarín es malo. Ellos generan una situación de hecho. En España vos ves los medios españoles y le dan por vendido, ya pagó, Telecom pagó, Telefónica se hace cargo, y es una situación de hecho que la tenés que dar vuelta de alguna manera. ¿Cómo la das vuelta? O la das vuelta mandando la policía y el ejército e intervenís, o haces un planteo ante la justicia. Hacer un planteo ante la justicia, imagínate que la justicia, la Corte Suprema todavía no trató el DNU de Milei de hace un año. Los años que van a pasar hasta que la lenta justicia argentina pueda fallar algo contra Clarín. La posición de fuerza de Clarín, a mi entender, en esto es absoluta. Tomamos una situación de hecho
y que le vayan a cantar a Gardel. Puede ser que se desprenda de algo en medio de esa negociación, pero no me parece que haya, o por lo menos yo no veo, un vínculo. Me parece que separó Clarín eso, entre la línea que tiene Clarín y Tiene la una decisión. línea editorial. No, no uniformemente, pues No es sería una uniforme, injusticia. no, 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 por para eso, nada, no. por eso digo, está Marcelo Bonelli ahora en el Mitre, digo, no, no es una línea. Y de hecho Clarín odia la línea, Milei no sé por qué odia la línea editorial de No, está Clarín. bien, pero es Los un diario putea que todo se el tiempo. cuida. Digo, imagínate, Con Cristina. le han dicho a Bonelli barbaridades. Es un periodista importante del diario. No sacaron ni un título o sea, imagínate lo que hubiesen dicho respecto a la falta de respeto a la libertad de prensa, etcétera. Tienen a Johnny Viale, que no deja de ser un periodista extremadamente afín al gobierno en el horario central de TN. O sea, tiene una línea, no uniformemente, pues sería una enorme injusticia porque hay un montón de periodistas profesionales, pero tiene una línea que no es molesta para el gobierno, a pesar de que para mi ley no es suficiente. Y sin embargo, no se pintan nunca, o sea, primero ni siquiera continúan con una línea de pensamiento mínimamente coherente con las objeciones que le hicieron en algún momento a Cristina Fernández de Kirchner. Pero adicionalmente a eso, Milei los ataca directamente y fingen demencia. No tocan el tema. A ver, yo no tengo idea por qué Clarín hace lo que hace, no tengo la más remota idea y tampoco es un tema que me apasione. Lo que yo veo es, de hecho, ellos toman una decisión de, me quedé con Telefónica, ellos que argumentan, no es que me quedé por ampliarme, se estaba cayendo Telefónica, se estaban Había un yendo por... montón de otros oferentes No, está bien. interesados. Me quedé, pagué, es mío. Y vos decís, no creo que sea tuya, tengo que entrar. Bueno, que entre la Comisión de Defensa de la Competencia, vamos a la justicia, discutamos y a cantar la magolla, ¿entendés? Hay una situación, de hecho, que es una decisión de fuerza muy grande que no sé cómo la revertís. La podés revertir, de hecho, interviniendo el Grupo Clarín, mandando el ejército, la policía y qué sé yo. Sabatella volviendo a... No, Sabatella, un niño de pecho, porque Sabatella no hizo eso. Intentó, pero siempre era a través de la justicia. Sí. Bueno, vas a la justicia y nada, y la justicia va a fallar en cuánto tiempo sobre esto. A mí me parece que... Yo estoy fascinada. este- ¿No viste Víctor Hugo Morales? Bueno, es fascinante lo simbólico. La pero derecha diario publicó el mapita que de hacía la nata con todo el poder él de mismo. Clarín. Yo me quedé pensando que era el que usábamos cuando estábamos con la nata en Canal 26. Me acuerdo, sí, totalmente. Que era como tipo Clarín Pulpo con todas sus derivaciones y qué sé yo. Dije, Ahora, es un... A ver, es para hablar largo, porque es como uno ve... a mí me da la impresión de que hace mucho tiempo la gente no se informa por los medios tradicionales, sobre todo los jóvenes. sí. Y que, a diferencia de lo que podía pasar hace 20 años, el poder real... Tiene poder, por ejemplo, una cosa que me preocupó esta semana, Crónica, como se atomiza la prensa política antikirchnerista entre América 24, La Nación Más y TN, y se dividen, y todos están midiendo un punto y medio. De repente, esta semana Crónica fue líder varias veces, por primera vez en mucho tiempo. Y durante, Más que C5 no es el que concentra. no sé con C5 ahí, pero con relación a estas tres. con relación a decís. estas tres, le gana. Y de repente, durante 4 días, Flow lo sacó de... Eso denunció Facu Pedrini, el periodista que coordina Crónica TV, diciendo, nos sacaron de Flow. Flow Entonces, es del grupo Clarín, claro. entonces para que no le compitiera a Claro, TN, lo entonces bajó, le apagó la perilla. 0, solamente liguita de rating. No sé qué pasó, por ahí fue una cuestión técnica, digo lo que dice la gente de Crónica. Entonces, en eso sí me preocupa, pero creo que está tan diversificado en este momento la fuente de información, los que antes para nosotros, que Clarín era un contratista, pero central del mundo periodístico. Hoy todos tenemos laburo por cualquier lado. Acá, por ejemplo. Ujú. Acá, Fantino no está en un medio, es influyente y está en Neura, que es una cosita que se armó él. Y así aparecen Que no te cosas por todos mencione lados. Fantino, Claro. Pero bueno, lo que quiero decir es un tema de concentración de una industria. Lo que afecta a la libertad de opinión no es lo mismo que antes. No digo que no afecte un poco, pero que no es lo mismo que afectaba antes cuando... No tiene el mismo poder de fuego, como se llamaba antiguamente Clarín, que te ponía la tapa, y la tapa el domingo, y que O va a sea, decir Clarín, y qué Yo hoy, sé por yo. ejemplo, la tapa de Clarín de hoy, mirá que estoy informado. No tengo idea cuál fue.
No, pero yo estaba Sí, interesada. fue. Telefónica compró No, Telecom. bueno, yo estaba interesada Telecom compró justamente Telefónica. porque valía la pena porque ver cómo titulaba su propia operación, ¿no? Que es muy loco, que es una práctica, que es una tontería, que lo que los yanquis llaman full disclosure, que el propio Clarín tendría que decir en su propia tapa, el grupo Telecom, del cual Clarín tiene el 40%, porque digo, es como esconder un elefante. Digo, tenés una obligación de decir que vos sos parte de esa información que estás dando. Como un principio muy elemental, pero bueno. Bueno, tenemos para hablar con esto un tipo que lo que conoce de estos temas, de la corte, de política, de Clarín, bueno, y además es el hombre quizá más agredido por Johnny Viale en su descargo. El día que Johnny Viale dijo, me equivoqué, eso no fue periodismo, y eso, y hacía puchero. No hacemos leña al árbol caído. Bueno, yo no hablo, estoy contando nomás. Lo que digo, ese día empezó, Pichetto, 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 porque Pichetto ese día había salido en Radio Rivadavia con Ortelli y le había dicho, si nos sale mal, grabamos todo de vuelta, ¿no? Y Ortelli dijo, por el retweet, no, por lo que Johnny Viale dijo, periodista servir al poder, él se enojó con Pichetto y Pichetto viene acá. Y se enojó con Ortelli también, que no lo había defendido. Exacto, y con Bueno, vos, y con vos. Y para que Lila, nuestra productora, no se enoje con nosotros, le pedimos por favor que le pongan me gusta a este video, porque Lila, eso. sí, Si le ponen me gusta, se ve mucho más. se ve mucho Y más. nosotros nos hacemos millonarios. Y ya recibimos a Miguel Ángel Pichetto. Esto porque vos... Yo en el 2016 ya no recuerdo muy bien este evento. Lo que digo es que este tipo de temas siempre trae a colación un análisis un poco más profundo respecto a lo que significa el debido proceso en la Argentina. La justicia argentina. La justicia argentina, digamos, la instancia final de la Corte. Es cierto que en los tratados internacionales, que son parte de la letra de la Constitución, se habla de 2 instancias, pero el sistema argentino, hace poco tiempo salió un artículo de Genaro Carrió en La Nación muy interesante, que son los caminos hacia la Corte. Digamos, el recurso extraordinario es un camino, indudablemente que no vas a ir a revisar prueba, pero sí hay cuestiones que a lo mejor hacen a la defensa, a la constitucionalidad, y siempre la Corte tiene la palabra final. Digo esto porque, bueno, me parece bien en el plano moral este tema de la ficha limpia, pero también hay que ajustarla con la temática del debido proceso en la Argentina, si no aparecen cosas totalmente discordantes. Bueno, sobre el tema, te digo la verdad, no he opinado porque no participé del tratamiento del tema en la comisión. Si hubiera habido debate, yo seguramente hubiera hablado, pero digo que hay una exorbitancia en los temas. El otro día dije, cuando se religió a Martín Menem, que algunos diputados creen... Bueno, tenemos de invitado al diputado. Se me hace raro decirle diputado después de tantos años en el Senado. Representante, dicen los americanos. Claro, de Miguel Ángel Pichetto. Bienvenido y gracias por venir. No, gracias María, gracias Ernesto No, por por invitarme. favor, Miguel. Bueno, tenemos que arrancar por el decreto, la designación por decreto, ¿no? De los integrantes de la Corte. Veníamos haciendo como un repaso con Ernesto un poco apurado respecto a lo que viene pasando. Buen con tema para cambiar de tema. Es lo que yo Digamos, decía. un desplazamiento en el tablero y decir, bueno, pones otro tema que es un tema de implicancia institucional y corres el tema Libra y el tema de esta moneda o NEM. Yo decía que mi especulación, pero no es contrafáctico, era que le iban a sacar igual por decreto esto. Bueno, acá hay que analizar también el retraso del Senado, ¿no? Un año largo con un dictamen para poder tratarlo en el recinto, a uno de ellos, que lamentablemente tampoco se trató esto, pero es muy endeble esta decisión. Creo que coloca a los jueces también en un plano donde la independencia queda bajo una mirada crítica. Es un camino donde también se exagera la norma constitucional. Esto viene de la época de 1860, después de la primera redacción de la Constitución y la reforma ampliada del 60 cuando se incorpora a Buenos Aires. Tenía más que ver con los jueces de paz, donde el Poder Ejecutivo podía designar mientras el Congreso no estaba funcionando. Que eran periodos mucho más extensos. Eran mucho más extensos, las sesiones ordinarias
terminaban el 30 de septiembre. Y lógicamente era un mundo mucho más complejo desde el punto de vista de lo extenso que era el país. Claro. Pero de todas maneras me parece que la designación en comisión coloca a los jueces en una zona de endeblez y también, digamos, la mirada que puede ser crítica de que la independencia está por lo menos en un plano más cuestionada, porque han sido designados por el Poder Ejecutivo, sin pasar por la única obligación que establece claramente la Constitución, que consigna además una mayoría especial. La única mayoría especial, conjuntamente con la electoral, es la que establece para elegir los jueces de la Corte. 2/3 para elegir los jueces de la Corte. La del Ministerio Público, la del fiscal general o procurador general, es una construcción pretoriana del Congreso que cuando reglamentó el artículo 120 dijo, bueno, pongámosle la misma exigencia que los de la Corte. Pero la verdad que la Constitución no lo exige. En cambio, en la Corte te dice 2/3. Y la otra mayoría especial que tiene la Constitución son las leyes electorales. Recientemente votamos eliminación de la primaria y ficha limpia, las dos requerían la mitad más uno. Esas son las mayorías que establece la Constitución. Miguel, yo decía recién, hablando con María, que paradójicamente el kirchnerismo fue cuestionado por cuestiones institucionales, sobre todo en la época de Cristina, pero si uno toma el kirchnerismo como un todo, en términos de la relación con la Corte, ha sido por lo menos más respetuoso de la Constitución que Macri y que Milei. Te diría que Macri hizo un intento mal asesorado. Mauricio Macri seguramente mal asesorado por algún asesor fantasioso. Pepín. Sí, eso decían en Eso ese decía momento. que era Pepín Rodríguez. Exactamente. Pero él recibió un mensaje del Senado que no pasaba eso y que iban a ser rechazados de manera inmediata y que eso agravaba la situación y los perfiles de dos jueces que eran razonables, que tenían antecedentes. Por lo tanto, Macri cambia y envía... Rosati y Rosenkrantz. Eran Rosati y Rosen. Macri cambia inmediatamente y elimina la asunción en comisión y lo envía al Senado. En ese momento Macri estaba más cargado de prejuicios, de que el peronismo no me iba a votar, y la verdad que el Senado tenía figuras importantes. El presidente de la Comisión de Acuerdos era el senador Urtubey, Rodolfo Urtubey, un hombre que había sido juez. Las audiencias públicas fueron buenas de ambos. Lo que pasa es que acá da la sensación de que, de alguna manera, era parecido a lo de Rosenkrantz. Rosati podría haber dicho, Rosenkrantz era el de Macri y Rosati era para atraer al peronismo. Acá decía, bueno, García Mansilla es mío, y el hijo es de ustedes. Y en ese momento el kirchnerismo dijo, el hijo mío. Y ahí se armó un lío como que era el que tenía más votos, pero cuya paternidad nadie quería asumir. Bueno, el problema es que todo el marco institucional de la Argentina, si te lo pones a analizar, es de una precariedad y de un esquema trabado que no permite designar a nadie. Vos tenés un procurador general, independientemente de las cualidades. Acá no hablamos de las personas, ni de las características, ni de los... Yo creo que Casal es un hombre con trayectoria, pero indudablemente no ha sido designado por el Senado de la Nación. Lo mismo pasa con la Defensoría del Pueblo. Hace 16 años que está vacante ese cargo. También es cierto que la convención del 94 esa noche estaba de fiesta. Porque es alucinante pensar de que vos requerís para designar un defensor del pueblo un rango superior a un juez de la Corte. Y entonces en el texto de la Constitución, para ser defensor del pueblo, necesitas 2/3 de cada Cámara. Es una locura, un disparate. Te digo la verdad, el cargo daba a lo mejor para una mayoría absoluta en una sola Cámara, que era del Senado. No, pusieron 2/3, esa es la otra mayoría incumplible si no hay un acuerdo integral. Y lógicamente la situación está vacante desde hace mucho tiempo, no hay Defensoría del Pueblo, está un funcionario que cumple las veces, que hace lo que puede, pero bueno, no tiene el aval de la Constitución que le daba una mayoría realmente... ¿Y qué dice de Milei esto que está haciendo?
Bueno, hay una coyuntura que indudablemente, si vos tuvieras que tratar de cambiar la agenda política hoy, para que la mirada sea dirigida al proceso de la Corte y correr el tema Libra, que no es solamente un tema que esté en los medios nacionales, sino que también está repercutiendo a nivel internacional, me parece que es una buena jugada. Yo se la hubiera aconsejado, si estuviera en el gobierno. Como también le hubiera aconsejado, estando en el gobierno, no estoy en el gobierno, mover rápido y con mucha decisión y determinar algunos personajes que son gestores de negocios que carguen con la responsabilidad y mover rápido y emitir capturas internacionales a estos personajes, a este chino, a este americano que habla. ¿Y por qué crees que no lo hace? No lo sé, no alcanzo a entender, creo que es una estrategia que me parece que no le conviene. Porque da la impresión, la única respuesta posible es que tienen tantos documentos que involucran a Milei que eso le impide a Milei A moverse. mí me parecería muy ingenuo pensar eso, no lo sé. Incluso una acusación verbal que puede implicar incluso a su hermana, deja de tener relevancia cuando vos tenés pedido de captura internacional de dos personajes que han estafado al mundo, porque donde estaba esta moneda que se emite, también se cae todo el sistema ahí. Ahora hay más de 20.000 millones en juego de toda la estructura, que creo que se llama Celema o Celama, no me acuerdo el nombre, de la Solana. se llama. Solana. La plataforma, La digamos, plataforma sobre la cual está... ha tenido una crisis por una corrida Ujú. de otras monedas, que eran monedas de tipo secundario, no era Bitcoin, ni era la segunda que era más importante, pero que estaba funcionando. Hoy también está atrapada por esta crisis. Desde el punto de vista político, vamos a hablar todo el fin de semana de este tema y del otro tema que es la fusión de Clarín con Telefónica. Me parece que es un tema y un dato muy importante. Y yo lo veo inteligente y positivo ese dato. A ver. Y porque Telefónica prácticamente había abandonado todas las inversiones en Argentina. Y porque la disputa de una empresa nacional como es Telecom, Grupo Clarín, con Slim, si yo tengo que elegir desde el punto de vista de mi visión de los intereses del país nacionales, como lo hice también en la Ley de Bienes Culturales, me quedo con que la fusión la hagan con Telecom. No tengo ninguna duda. ¿Quién era el adversario acá en esta puja? Slim, Slim. el mexicano. Lo que pasa que Slim tiene hoy una posición mucho más chica que la que tiene Bueno. Telecom. En el mercado argentino, ¿no? En el mundo. ¿no? Sí, tampoco. Telefónica hoy está en una situación también de caída y de ocupar un espacio mucho menor. O sea, ¿no te preocupa la No, no me concentración preocupa. en manos No. que eso influya en la opinión pública? A ver, lo que dice Víctor Hugo de Clarín, ¿no es algo que te preocupa a vos? Él tiene una posición histórica respecto a Clarín, quizás más personal. Yo tengo otra visión, que es, siempre pensé de la misma manera en esta cuestión. Cuando en la crisis del 2001 los medios nacionales estaban en el peor momento, incluso con acreedores internacionales, nosotros votamos bienes culturales y también una ley que pasó desapercibida, pero que fue muy importante para la renegociación de la deuda de Clarín, que se llamó la ley del APE, que es el acuerdo preventivo extrajudicial, que obliga a los acreedores externos a acordar sobre la base de la mayoría de los locales. A Clarín le fue mejor con el juez Griesa que a la Argentina, porque cuando el acreedor americano, que tenía acreencias en dólares, recurrió a Griesa para cobrar su deuda, Griesa mandó a pedir al Congreso argentino si es que existía una ley, que era la famosa ley del APE, si existía y había sido votada. ¿Cuándo fue votada? Bueno, se le remitió toda la documentación que determinó que ese acreedor tenía que aceptar las reglas del acuerdo preventivo. El acuerdo preventivo es una etapa previa al concurso preventivo. Pero ahora Milei dice que no lo va a aprobar, ni el ENACOM ni Defensa de la Competencia. Permíteme dudar. ¿Por?
Porque me parece que esa batalla no le conviene a Milei. ¿No la va a dar? No la va a dar. Esta es mi opinión. Después, bueno, ruidos, juguemos en el bosque mientras el lobo no está, qué sé yo. ¿Qué te diga? Yo creo que al final van a tardar un poco, se habilitará la competencia, pero me parece que esa operación está cerrada. Yo le decía a Ernesto que a mí me llama la atención, igual que Clarín, digamos, editorialmente no responde. Está muy distinta a la reacción que tuvo en la época del kirchnerismo. Porque la editorial y el diario ha perdido gravitación. Digamos, como la ha perdido también La Nación, como la han perdido todos los diarios de papel. O vos cabalgás con otros medios que son los que tiene... Está bien, pero pensando en en lo que esté. No, bueno, la fidelidad de TN también está en duda, qué sé yo. Miguel, Tienen un control de la mañana, se divierten a la mañana los chicos. Pero tienen buena audiencia a la mañana. ¿Cuál? TN. Sí, igual es una audiencia que históricamente ha sido no solamente la de TN, la de todos los medios. Ahora en un medio vos haces 3 puntos de rating y sos Gardel. Bueno, por eso también es cierto que estamos midiendo, ¿no? Claro, ahora, espera, déjame hacer otra pregunta. Cuando fue el gran conflicto entre Cristina y Clarín, vos fuiste presidente del bloque de Senado del kirchnerismo. Sí, claro. Vos Me tocó trabajar el tema de la ley de medios. de medios. Entonces, bueno, vos decís, siempre pensé igual. Para mí Clarín no es lo que pinta de Clarín el kirchnerismo. Pero en aquel momento me imagino que habrás hablado en aquel momento con Cristina, decirle, che, Cristina, estás equivocada, no es por ahí, Y es un error. hablé, ellos sabían que yo tenía además también, yo tengo un vínculo responsable, institucional, serio, siempre lo he tenido con Clarín, con La Nación misma también, porque las leyes que se votaron en el marco de la crisis del 2001 impactaban sobre los dos grandes medios de la Argentina. La Nación tenía una creencia de un banco que iba sobre el edificio, sobre un acreedor duro, que era Moneta. Hay que recordar los momentos. Yo tengo un problema. ¿Viste? Dicen que con la edad uno va perdiendo la memoria. Y vos la vas recuperando. A mí me complica esto. O sea, viene el 2001. El problema es que me acuerdo de todo. Viene el 2001, la salida de la convertibilidad. Clarín y Nación estaban muy endeudadas en dólares, ¿no? Nación, sí, más el acreedor principal de Clarín era un americano, sí. ¿No era David Martínez, el socio de Alcoa? No, eso fue después, Eso a fue posteriori. después. Entonces, los dos estaban muy endeudados y en ese momento sacan estas leyes, No, sacamos una primera ley que era revolucionaria, casi cubana. que era que no podía haber inversión extranjera en medios, pero eso existe todavía. No, hicimos la reforma de la ley de quiebras, en donde prohibimos el crack-down. Sí. El crack-down, que es el aplastamiento, el acreedor se queda con la empresa. Ujú. Claro, se nos vino arriba todo el fondo, todo. Era una ley casi cubana de la primera etapa. De la primera etapa de la revolución. No, de Duhalde. De Duhalde. No, Duhalde. Y Duhalde no la aguantó, no la pudo aguantar, porque la presión fue muy grande del fondo, de los bancos, de muchos sectores, conjuntamente con la 2840, que era... No, y ahí sacaron una ley que no podía haber inversiones extranjeras en medios y que nunca se respetó, pero era fundamentalmente para proteger Pero a ver, lo clave fue que lo que no funcionó como regla general para todas las empresas de la Argentina, que era la eliminación del crack-down, que es la teoría del aplastamiento. Yo soy acreedor tuyo, vos no me lo podés pagar, me quedo con la empresa. Uh-huh. O soy el primer acreedor que se presenta a la convocatoria te esfuerzo a entregar la empresa. Eso lo habíamos hecho para todo, porque la crisis se devoraba todo. Lo que pasa es que en ese momento el Fondo Monetario, el sector financiero, ninguno aguantó. Y la presión sobre Duhalde fue muy, muy fuerte, lo que obligó a dejar sin efecto esa ley. Y lo que quedó es proteger los bienes culturales, los medios y los bienes culturales, a los que le eliminamos el crack-down. Los acreedores extranjeros no podían quedarse con los medios argentinos. Esa fue la historia y eso lo ratificó finalmente Kirchner cuando asume. Comprendió la etapa del... Y eso protegió fundamentalmente a Clarín y Nación. Nación, Clarín y otros medios también. O sea, otros Miguel, medios, qué sé yo,
Había medios televisivos que también debían. ¿A vos te parece un hecho virtuoso que Clarín arranca como un diario, en la época de la dictadura se le suma una fábrica de papel, Clarín-Nación, ¿no? en la época de Los dos están ahí. en sí. la época de Alfonsín se le suma Radio Mitre, en la época de Menem Canal 13, en la época de los Kirchner la unificación de los cables. Te olvidaste N. Bueno, tiene lo crean de Sí, lo Canal crean, 13, pero no era después de otro. después de Canal 13. Está bien. Canal 13 era de un empresario brasileño cuando se crea Canal 13. Bueno, está bien, pero lo que te quiero decir es, cada periodo ahora se le agrega telefónica, multicanal, Cablevisión con Kirchner, con Yo Macri, prefiero un Telecom y ahora empresariado- Telecom Telefónica. Yo prefiero un empresario nacional que se consolida en la Argentina. ¿Qué quiere que te diga? Hay capacidades allí. A mí no me asusta eso. Mucho más en un mundo como el que vivimos, con streaming, con redes. Creer que tenés el monopolio. El otro que viene, y que se viene también con todo, y te viene con el esquema satelital, puede ser Elon Musk en Elon cualquier Musk. momento. A mí no me preocupa que haya Un actor competidor fuerte argentino. que tenga capacidad de dar respuesta y que no se lo devore a Elon Musk con toda una cadena de satélites. No, quería volver un segundo sobre el tema de la corte. No, estaba por volver a la criptomoneda por A una ver. mención que Dale. hacías. Sí. Del tema de... No, yo sostuve la idea de cambiar la agenda, Sí, correr pero- la agenda. Me no, parece pero además que lo necesitaba y que indudablemente el Senado estaba ya en una posición. Yo creo que pudo haber salido el pliego del hijo. Tenía el dictamen, pudo haber salido. No entiendo qué pasó en el tramo final ahí. Ahora, volviendo al tema del escándalo cripto, y que tiene que ver con el Senado no pudo sacar la votación para investigar, crear una comisión investigadora, ¿no? Donde los radicales, insólitamente, el presidente del bloque radical había votado el proyecto y después lo vota en contra cuando logra el tratamiento sobre tablas con 2/3. Ahora ahí charlábamos con Ernesto al arranque del programa, fue clave la decisión de Macri, de que los senadores del PRO no acompañaran ese proyecto, más allá de lo que pasó Sí. con el radicalismo. Sí, Ahora, ¿qué hace el PRO que venía blandiendo la agenda republicana, anticorrupción, en bueno, esta Macri coyuntura? tuvo una declaración bastante dura. Dijo que era un problema grave, que había que investigarlo. Pero después manda a De Angeli y sus senadores a votar en contra de la creación de la... Yo lo que creo que De Angeli responde más a la posición de los gobernadores, en este caso a Frigerio, que al propio presidente del partido. Sí. Y hay mucho de lo local ahí jugando también, los gobernadores. De todas maneras, a ver, esto recién empieza. Si el gobierno y el presidente cree que lo cerraba con un reportaje con un periodista amigo, se equivocó o se equivoca. Yo creo que el Congreso tiene derecho a la información y la sociedad también. Tiene derecho a informarse, tiene que saberse qué pasó con estos gestores de negocios, qué reuniones hubo en ese Hotel Libertador, cuyo dueño es el señor Einstein, que nunca nadie lo nombra, parece que ¿No es un empresario nacional este? es un empresario nacional, pero digamos, las reuniones se hicieron en ese lugar, de estos gestores de negocios como el señor Novelli, sí. Novelli, que Sí. hay otro que es un apellido... Morales, ¿no es? Morales es miembro de la CNB. Ah, Cuidado. Godoy. Morales es funcionario de la Comisión Nacional de Valores. ¿Y cuál es nuestro pedido de informes que hacemos de entrada? La Comisión Nacional de Valores tenía registrada esta cripto en la comisión. ¿Había habido alguna investigación previa de quiénes eran estos personajes? ¿Y para qué está la Comisión Nacional de Valores? ¿Para qué está el Banco Central? ¿Para qué está la UIF? ¿Para qué está el ministro de Economía? Frente a una decisión del presidente que dijo que sugirió, Que dijo, difundió, no no. promocionó. bueno, ¿Se te ocurre eh, que es posible para vos, conociendo, utilizando la lógica, el sentido común y conociendo lo que habrás conocido del personaje, que Milei no supiera lo que estaba haciendo?
Acá hay un tema que es la invulnerabilidad de Milei en materia económica. Su palabra era muy fuerte en la Argentina y indudablemente se presume que él conoce y sabe de este mundo complejo. Es un mundo muy difícil, muy oscuro, muy de riesgo. Las operaciones son de riesgo. No sé si de casino, porque, digamos, Bitcoin, que es la principal, tiene un marco más previsible. Puede bajar, puede subir, pero de Pero, a ver, ninguna manera... ¿Y qué es más grave para un presidente? ¿Hacerlo sabiendo que va a generar esa estafa? Eso ¿O sí lo hacerlo sabía. sin saber? A ver, yo lo que no quiero hacer son imputaciones en el aire, es decir, no, es responsable penalmente, como algunos que van... Digamos, acá hay una dinámica, vos fíjate lo que pasa en Argentina. Entre el sábado y el domingo, 122 denuncias entraron en Comodoro Pi. Una cosa extraordinaria, impresionante. Digamos, yo ese juego no lo juego. Yo sí creo que hay una tarea del Congreso, fundamentalmente, y del gobierno, de tratar de ayudar a esclarecer este tema, no hacer imputaciones en el aire delictivas o de imputaciones de responsabilidad penal, que la tiene que averiguar la justicia argentina, y cuidado, hay que mirar qué pasa con la justicia americana. El día que Milei llegó a Estados Unidos, en la CEP armaron una comisión para investigar los delitos cibernéticos, tecnológicos y de cripto para proteger a la ciudadanía que hace inversiones en este tema, con los mejores cuadros de la CEP. La Security Exchange Commission. Exactamente. La bolsa, Y la licenciada Weimar, que es una figura de mucho renombre, es la que va a ser la jefa de esta área. Y hoy la revista Forbes dijo es el mayor fraude cripto de la historia. Es decir, Sí. es el título de Forbes. Por eso, sacando, digamos, la cuestión judicial donde indudablemente la justicia argentina tiene que trabajar. Servini. Sí, la jueza Servini es una jueza experimentada. No va a ser ninguna cuestión abrupta, va a trabajar con el fiscal. Le ha delegado la causa a un fiscal que tiene una carrera bastante seria. El fiscal Tayano también lleva la investigación del caso Nisman. Digamos que es un hombre que tiene una trayectoria también en la Procuración General. Pero después está también la investigación que me parece que es mucho más compleja, porque ahí hay ciudadanos americanos que han sido estafados en este movimiento, y la justicia americana tiene, frente a este tipo de delitos, especialmente en el caso Bernie Madoff, está dando vuelta una película ahí en Netflix. Y con Robert De Niro, que está buenísima. Muy buena, pero Buenísima. hay un documental también de Bernie Madoff. Yo vi la película de Bernie ¿Ah, Madoff sí? Yo con vi Robert De Niro es Bernie era el niño Michelle Pfeiffer hace de la de mujer. de cónyuge, sí. ¿Cómo se llama? No sabemos. El lobo de Wall Street. Ah, luego Wall Street. No, no. esa es otra. Perdón, no, esa es otra, ¿no? Esa es la de DiCaprio. Esa es la de DiCaprio, tenés razón. Ya te voy a decir, pero... Bueno. Bueno, el monstruo de Wall Street. Claro. Ah, ok. Exactamente. Pero Madoff era la figura central de las finanzas en Nueva York. Él forma y ayuda a armar el Nasdaq, que es la agrupación de todo el mundo financiero. Es como el Merval, pero el Nasdaq. Exactamente. Y Pero además bueno, te digo una cosa, fue candidato a ser director de la CEF. Y la confianza sobre la figura de Bernie Madoff era Absoluta. absoluta. Te digo más, la comunidad judía americana. Todos ponían plata ahí. Todas ponían la plata ahí. Y a él lo agarra también a ver, en este tipo de negocios, que en ese momento son inversiones reales en dólares, no existía la cripto, eran inversiones que se hacían sobre la base del interés y de la confianza. El tema de la confianza, los americanos llaman trust a la confianza. Hay un libro que se llama Trust también. Confianza, es el punto central. La figura que conduce la organización financiera es el punto más importante. Madoff era Dios en la credibilidad. ¿Qué pasa? Lo agarra la crisis de las hipotecas, 2007, 2008, y empieza a correr para adelante. Y empieza a tomar y a devolver y empieza a tener problemas. Y cuando empieza a haber algunas dudas, empieza la corrida. Le pasa como a los bancos. Y que si van lógicamente. todos juntos a pedirle además, la plata además de le golpe. costaba mucho a la CEP. Y
y a los que investigaban, le costaba mucho creer Ir que contra Madoff él, podía claro. estar estafando. El Incluso- personaje de Niro Es impresionante. se transforma en un judío. Si vos ves a Ah, De Niro De Niro es judío, súper es un impresionante. personaje judío, vos ves, no sé cómo hace. Incluso pero- vienen dos funcionarios a entrevistarlo. Dice, pero usted cómo puede pensar que yo estoy detrás de una Sí. defraudación? Yo he sido el que ha inventado las normas de nada. ¿Cuál fue el último libro que recomendó? Tiene una página en Instagram que recomienda Ah. libros todos los domingos. ¿Cuál fue el Estoy último? en el verano con las novelas policiales. Ah, novelas policiales. Sí. Ok. Miguel, te voy a hacer una pregunta. Decime. Sí, un libro de Nesbo, que es un noruego. Ah, sí. Digamos, todo lo que es policial negro. Empezó en Estados Unidos con Marlowe, con Hammett, Handler. en 1930, 1934. Después los europeos avanzaron de una manera impresionante. Y el género negro dejó de ser una literatura de segundo grado. Refleja la vida social, económica de... Hay un autor que se llama Marcari, que es griego, y vos analizás la Crisis situación griega. económica, la crisis griega. Salió Varoufakis hablando sobre la cripto hace poquito en un Hace reportaje. poquito, sí. Escúchame, no, te voy a hacer pregunta como si te la hiciera en un bar. Vos responderás como un político importante. ¿Cuán locos están estos tipos? ¿Qué? ¿Cuán locos están estos tipos? Quiero decir, hay una parte que es Luis Caputo administrando la economía. Sí, que es una parte Vos opinable. podés pero- discutirlo a Caputo, pero claro, pero es algo normal. pero es un sujeto previsible. No, es algo normal. es Y algo te normal. digo más, estoy convencido que a él no lo consultaron sobre este tema. Bueno, está bien. Pero después está lo otro, que es esta historia de las criptomonedas, la idea de que soy un emperador, la idea de que voy a reformar culturalmente a la sociedad, la idea de que te... Bueno, esto es Mensaje- una corriente que también es mundial. Acá hay un proceso también de deterioro institucional, de pérdida de credibilidad de la política neoliberal, del acuerdo de la Constituyente del 94, del pacto democrático con Alfonsín. Todo eso se ha caído o ha perdido la gente credibilidad en eso, porque también el fracaso ha sido económico y el último gobierno yo creo que configura también el punto final de un Un largo deterioro. largo deterioro. No quiero hacerlo únicamente responsable de Fernández, pero Fernández le sumó un conjunto de elementos que deterioraron la credibilidad. Eso es el emergente es Milei, pero Milei es una derecha que aparece en el mundo. Orban, Meloni Bueno, con ¿hasta dónde- con hasta una dónde- cosa más atenuada. ¿Hasta dónde te preocupa hasta dónde va a ir? Va a ganar las elecciones de ahora, muy No lo sé probablemente. todavía. Todavía no lo sé. Bueno, pero... Cuidado, porque hay construcciones de encuestas, pero también hay realidades económicas que son muy complejas, donde la gente ha perdido mucho, en donde los aumentos sobre los gastos fijos, que se denominan en economía inflexibles, que son la energía, el gas, los el servicios agua, los públicos. le dejan servicios, poco poder de compra. El no, ingreso ha disponible. superado largamente la inflación. El proceso de aumento de esos servicios está aproximadamente en el 50% del poder adquisitivo de un trabajador. Antes era el 20%, ahora se hace en el 50%. Aumentado los alimentos, han aumentado. Yo no creo en el promedio, digamos. El INDEC siempre se promedia. Ahora, vos tenés alimentos y medicamentos arriba de 5, cuidado. En el último mes estoy hablando. Ahora, en febrero, con Ahora, el tema del sí. aumento de la carne. Sí, aumento de la carne. y Venían no- por debajo de la y- inflación promedio sí, de los alimentos sí, los últimos meses. Sí, pero este último mes fue muy duro el aumento de la carne. Y el tema de medicamentos lo miran los jubilados que lo necesitan, pero no paran de aumentar. No, está bien, pero a ver, en la mente de Milei, de Santiago Caputo, ¿vos crees que hay la idea de armar una autocracia que barra con todo? ¿O es un juego para Todos asustar? tienen ese sueño. No es solamente de Milei. De que el poder es para siempre. Y de que van a estar siempre. Lo tuvo Néstor, lo tuvo Cristina. Si no comprendés el cambio, esto de que yo voy un periodo, después vas otro periodo. Kirchner debería haber sido presidente 2 periodos seguidos. Tal vez en el tercer periodo podía haber movido a la dama como la movió Lula. Pero el sueño, el poder es un sueño eterno. Que todos quieren. Y bueno, la tiene. ¿Macri también? No, Macri no. Yo creo que Macri subestimó la primaria. No le dio bola a la primaria. Yo te digo la verdad,
si hubiera estado en el gobierno no hubiera modificado las reglas electorales. No hubiese suspendido las PASO ahora. No, para nada, hubiera arremetido fuerte en agosto, no, pero octubre. Octubre está lejos, agosto está más cerca. El gobierno tiene la posibilidad de mostrar la baja de inflación. Y además te digo una cosa, no te voto la boleta única ni de casualidad. Vos estás en el poder, tenés toda la estructura para repartir la boleta. Les gusta hacer buenismo también a estos muchachos. Se ve que miran en las encuestas, cosas. O sea, vos te cagas de la risa. La idea de un Milei dictador no es algo que te altere el sueño. No, porque la Argentina tiene instituciones muy fuertes. Pueden estar devaluadas o hay decadencia, pero las instituciones argentinas funcionan. Y el Congreso, más allá de que a veces los debates son interminables, el Congreso también es importante en la Argentina. Con lo cual no hay un camino para la autocracia en la Argentina. Ahora, dos cosas. ¿Terminan juntos o separados ahora Macri y Milei? Bueno, acá hay un hecho que está ocurriendo, que se está desarrollando, que es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires va con una elección adelantada a mayo, a 19 de mayo. Esto indica que Jorge Macri, por lo menos, y el PRO va a defender ese distrito, diferenciándolo de la elección nacional. Ahí veo difícil que Milei se asocie con Macri. Por otra parte, las asociaciones políticas tienen que ver también con lo humano, tienen que ver con cómo tratás al otro, cómo encontrás caminos que te unifiquen criterios, pensamientos. Yo veo mucha tensión y el otro día en una comisión, que la Comisión de Vías Navegables y de Puertos, sí, el representante Arcegó del gobierno hizo calificaciones muy duras sobre la figura de Mauricio Macri y de su anterior ministro de Obra Pública. Y también sobre un medio, que es el Diario de la Nación. ¿Ah, sí? No escuché entero. Esa parte no escuché. Pero bueno, hizo responsable del fracaso de la licitación a Mauricio Macri. Como lo viste a un grupo holandés. A Dietrich. A Dietrich, al ministro Dietrich. Que era ministro de Transporte. Creo que después de algunas acciones de esa naturaleza son difíciles volver de atrás. Encontrar camino para que... Yo creo que Macri está obligado a defender el distrito. Estoy hablando de Mauricio Macri. Sí. Está obligado a defender la ciudad de Buenos Aires. Si pierde en mayo, el gobierno queda impactado de una manera demoledora. Y consolida un camino donde la Libertad Avanza siempre vio con muchas ganas y con mucho interés la ciudad de Buenos Aires. Si analizás cómo funcionó el PRO en la Cámara de Diputados especialmente, y cómo funcionó la legislatura, los representantes de la Libertad Avanza, vos ves ahí que hay una discordancia entre el apoyo del PRO, que fue un apoyo pleno, en un tema que incluso los afecta. En el momento que se bloquea la posibilidad de sostener el voto de aumento a los jubilados, un aumento prudente, era volver a recuperar el 8% de la inflación de enero. Y el PRO, que tiene ahí un electorado... El electorado del PRO es jubilado, gente grande de la ciudad que siempre lo votó al PRO, casi te diría una mirada negativa al peronismo, de rechazo y de apoyo a Mauricio Macri y al PRO, y a Larreta. Y sin embargo, en esa votación se alejaron de ese electorado. Miguel, ¿qué ves del futuro? Ponete acá 2 años. O sea, lo ves a Milei con una situación, deduzco lo que vos decís, con una situación económica peliaguda, por más que baje la inflación, un problema de ingresos muy fuerte. Imagino que vos estás viendo algún problema del sector cambiario también, o sea, un gobierno... Bueno, es un tema que lo han planteado muchos economistas. Gente más experimentada y más conocedora del tema que yo. Bueno, está bien. Entonces vos ves un... Yo lo que te puedo analizar es siempre sobre la experiencia histórica, lo que he vivido. A ver. Y si yo recuerdo mucho la etapa de Martínez de Oz y el plan de estabilización del señor Arriazu, que siempre está ahí apoyando a Milei en congresos, y de Adolfo Diz. Era un plan con ajuste fiscal muy duro, despido de personal, ajuste en el Estado, importaciones libres, acordate la famosa publicidad de la silla, no existían los chinos.
hoy apertura irrestricta con los chinos, empiezan a haber tensiones en el sector industrial. Esta libre exportación de chatarra, ¿a quién perjudica? Techint, según Milei. Totalmente. A ver, vos podés exportar chatarra. Y Aluar, supongo. No tanto porque No el tanto. aluminio se hace con Ah. energía eléctrica, digamos. Pero la chatarra, que es un elemento central Un para la insumo. fabricación, un insumo para la fabricación de caño de punto, no creo que haya sido vista con alegría por parte de la empresa Techint y de Roca, que es la principal multinacional que tiene la Argentina. Si vos tenés que competir, ya tenés restricciones que te ponen. Fíjate que Milei Trump. tuvo con Trump y no habló sobre el ingreso de La suba de aranceles para la suba de aranceles sobre el acero. Entonces, esos temas empiezan a aparecer. Hay empresas que se van del país y hay empresas pymes que cierran. Y especialmente en el plano textil, por ejemplo, el otro día me contaba un empresario del papel que una fábrica de cuadernos de calidad buena, de intermedia, 120 trabajadores, cerró la fábrica. ¿Y qué hace? Manda el diseño y los cuadernos se los hacen en China y se los mandan por vía de container, qué sé yo. Se quedó con la secretaria y con el contador. Tenía 120 trabajadores. Este mundo se está desarrollando, hay que ver cómo funciona. Milei va a tener una bandera en el barco, que va por en la nave que va, tiene una bandera que es la baja de inflación. Y el superávit fiscal, que la gente no sabe qué es. Esa bandera le va a servir en la competencia electoral. Ahora, también está una realidad del conurbano, de los grandes centros urbanos, donde la gente está sufriendo, le están faltando cosas. Y bueno, y vamos a ver cómo funciona el electorado. Acá, lo que siempre se equivocan acá son los encuestadores. Yo tengo siempre mis dudas. Algunos trabajan seriamente, otros trabajan para el gobierno. Mm. Ahora, volviendo al tema de la autocracia, vos decías, no hay riesgo porque Argentina tiene instituciones fuertes, el Congreso. Y volviendo un poco también a lo de la Corte Suprema del comienzo, hay ciertos pasos que Milei da que ningún otro presidente había dado. O sea, el nombramiento en comisión Cierto. de 2 jueces de la Corte Suprema es la primera vez. En un año, 2 vetos de leyes que salen con amplia mayoría en el Congreso. Está bien que uno puede argumentar, es un gobierno con muy poca representación en el Congreso, pero de todas maneras, da 2 Sí, vetos. los Y vetos, una cosa más, los vetos siempre existieron como una mecánica que tiene el Ejecutivo. está bien. Lo vetó Cristina Fernández Kirchner el Sí. 82% móvil. Pero Ok, además pero también espera, pero quiero venía, decir esto. los vetos venían acompañados de un clima de época donde, bueno, el orden fiscal, el cuidado de la cuenta, el tesoro. Ok, pero digo, pero Eh, sumo, tenés 2 ministros de la Corte por decreto, 2 vetos de 2 leyes muy significativas. El hecho de no tener presupuesto, Bueno, el sí, es primero- otro componente de discrecionalidad enorme, enorme. número 1, ¿no? El más grave, Más me parece. poderes especiales, que son Eso todo- vence en junio. Está bien, uno puede argumentar, todos los presidentes lo pidieron, la mayoría lo Todos tuvieron. lo Nunca, tuvieron. este lo tuvo un poquito más. Te diría que son muy parecidos a los de Alberto Fernández. Alberto Fernández llegó Bueno, a ok. suprimir el aumento jubilatorio, lo suspendió por un año, no aplicó- Disponiendo por decreto como le va la gana. como le daba la gana Ok. durante un año. Está bien, entonces, pero digo, tenemos. Digo, nada es del Y todo. te digo más, la fórmula que hizo era de inferior nivel a la anterior, a la de Macri. Bueno, Digamos que ya los jubilados venían perdiendo en el gobierno. sí, de Macri, a partir del 2017. Te en diría que adelante. no tanto, porque la fórmula de Macri era muy potente. Lo que tuvo Macri es muy poca capacidad de comunicación. No, en los últimos 2 años. Pero de todas maneras, lo que porque quiero además decir. hay una cosa No, también. no, pero volviendo, Pero, quiero volver pero a. recordá los hechos. Ahí también el señor Quintana y Lopetegui se quedaron con un trimestre. Es lo mismo que hizo Milei con quedarse con el 8%. Era el 20,5% la inflación de enero de este año, que pasó, el 24%. Y en lugar de darle el 20,5% y el ajuste por inflación para empezar a acomodar, le quitaste 8 y le diste 12,5. Bueno, con Macri pasó lo mismo. No es que la fórmula era mala. La fórmula inflación más el Richter, más salario, era muy potente.
¿Y sabés Pero por si qué la ajustás aceptás? en un periodo de alta inflación 3 meses Pero- para atrás es pero pará. malísimo. Todo depende del Creyeron, escenario en el que se aplique. Pero apostar. Apostaron a que no. Pero, a ver, bueno, pero, Pero desde el punto de vista de la estabilidad y de la no, previsibilidad. está bien, pero una vez que se te disparó la inflación, eso ya no funciona. ¿Cómo que no funciona? Y si ajustás 3 meses tarde, llegás tarde siempre en un escenario de alta inflación. No es que ajustaste tarde. Te comiste un trimestre. Y además ajustás 3 meses tarde. Sí, Es un montón. pero era muy buena Bueno, la pero fórmula. quiero decir, volviendo, Pero bueno, dejando volviendo, de lado, ¿qué pasaba? volviendo al argumento, nada es del todo nuevo. Digo, hubo un presidente que quiso nombrar por decreto, hubo un presidente que Pero no manejó lo con concretó. mayor discreción. No lo concretó. Está bien, hubo un presidente que quiso Lo manejar. intentó, no lo Pero concretó. todo junto. Gracias. Lo que digo es, Ah, uno bueno. puede encontrar antecedentes Hay- en cada una de estas Hay cosas marcos, en presidentes anteriores. Hay marcos exorbitantes, pero también vos tenés que analizar el componente de una sociedad que esperaba que este presidente resuelva los problemas económicos, que había apostado. Vos tenés climas de época donde vos tenés que ir acompañando, digamos, cabalgar la ola. Bueno, vos no podés ponerte en un punto de ruptura, de decir, no, vamos a ver cómo evoluciona este proceso. No, la Porque me pregunta parece más que es- hay una acumulación de hechos que son componentes también del fracaso del Parlamento. El Senado tendría que haber resuelto. Podía haber votado un juez o a los dos o a ninguno, pero para eso está el Senado, ¿no? Para dilatar. A mí cuando me tocó estar en ese lugar, yo resolví. Miguel, el otro día lo entrevistaba a Guillermo Moreno. Sí. Guillermo Moreno dice Asamblea Legislativa, hay que sacarlo. Y le digo, ¿y a quién pones? A Pichetto, dijo. Bueno, sí. No deja de hacerme favores, Guillermo. Es un escenario, Tengo una relación de respeto por Moreno. Está bien, Vamos pero a partir de ahí. es un escenario Después- absurdo. No hay algo de la Asamblea Legislativa eligiendo a Pichetto en lugar de Es tan Milei. absurdo hoy como el juicio político. Digamos, vos estás acelerando un proceso que no está en la gente. No está en la gente. Y ojalá el gobierno termine su mandato y haya elecciones. Yo lo que creo que la Argentina tiene que ir a un proceso no muy largo, no sé si con este gobierno o con el que vendrá, de plantearte una reforma de la Constitución. Mirá lo que te digo. Desandar No el sé si 94. desandar, pero un montón de instituciones del 94 que no tienen nada que ver con el Sí, es espíritu. cierto que Alfonsín, visto en retrospectiva, Alfonsín creyó que la figura del jefe de gabinete iba a diluir el Pero lo poder del hacemos todo a la presidente. Argentina. Claro, o sea, él ¿Cuál es creyó. el modelo argentino? Un jefe de gabinete que depende del Poder Ejecutivo. No hay moción de censura y el Parlamento la mira por TV. ¿Acá qué debería venir? A ver, ¿qué pedimos nosotros? Pedimos una interpelación y pedimos una respuesta de los organismos importantes del Estado que nos digan qué pasó con esta El cripto. cripto. Pero debería venir el jefe de gabinete acá. Primero que tiene que venir el jefe de gabinete. Y tiene que venir al Congreso y estar las horas que tenga que estar, 15 horas, 16 horas, todo el mundo preguntar. Hay que aclarecer a la opinión pública, a la sociedad. Y me parece que es imprescindible que el Congreso tome. Y después tenés de última también la investigadora, que es una facultad del Congreso de poder armarla. Ahora, Pero primero tenés que sí. saber qué pasó, Sí. cuál es el nivel de responsabilidad, qué pasó con los gestores nacionales, quién se enriqueció con esta moneda de los argentinos. ¿Alguna de las billeteras era argentina? Ujú. ¿O estaba a nombre de argentinos? Bueno, ahí ¿Qué rol jugó Novelli? sí, un rol bastante complejo. Creo que es uno de los que el fiscal ha Miguel, imputado. déjame- Está dentro de los imputados Novelli. Para Yo- quien Milei trabajó, entró 12 veces a casa de Está gobierno. dentro de en los 12 imputados con ese Torrenjés, también está ahí. Y está el presidente y está el señor Chen, un taiwanés que apareció en la Filipino. noche por Socuna, filipino. Taiwanés, filipino. qué sé yo. Son de esos Pero- países que no son chinos, pero son chinos Sí, igual. Son chinos iguales. Sí. Diría como la Mondino, se parecen todos. Me parecen todos. No, espera, lo que quiero insistir con lo anterior. ¿Vos te imaginás un escenario? Es decir, yo sé que es utópico, pero vos sos un político de muchísima trayectoria que has ocupado cargos realmente muy relevantes. ¿Te imaginás siendo, a ver, un escenario en el cual no había juicio político, porque de repente hay un acuerdo entre todos los sectores políticos para frenar a Milei?
como si fuera en Francia el cordón sanitario. Bueno, hay Y que armar tiene- un proyecto político Bueno, electoral. Y tiene que elegir a alguien. Y nadie se lleva bien con todos, pero hay uno que sí, que sos vos. Bueno, eso dicen. Bueno, Eso dicen, que yo me llevo bien con todos. Sí. pero a ver, ¿te imaginás que podés ser candidato a presidente la próxima por un acuerdo así? Yo siento que las oportunidades temporales me han pasado, pero la política siempre es impredecible. El cisne negro existe. Si vos lo lees a Taleb, el cisne negro es lo imprevisible. ¿Vos creías que Milei iba a ser presidente de la Argentina Y no. 6 meses antes? No. No. Bueno, ¿qué te quiero decir? Que la política tiene estos hechos impredecibles. No está en mi cabeza ya, diría que lo mejor ya ha pasado. ¿Qué edad tenés? Yo lo intenté, tengo 74. Mentalmente estoy bien, físicamente también, pero y es cierto que la política se ha envejecido. Fíjate que los grandes líderes, Biden, Trump. sí, pero es un fenómeno de la política americana. Yo vi la política americana en el 60, Kennedy tenía 40 y Nixon 42. Qué bárbaro. Ah, mirá. El debate en blanco y negro lo gana Kennedy porque Porque se veía Nixon- por televisión. Nixon tenía una barba muy dura. No, y transpiraba. Es muy Sí. loco, es ese debate que los que lo escucharan por radio Pero se le- creían que había ganado Nixon. Nixon y los que lo vieron por televisión. Nixon era un hombre preparado para el poder, había sido vicepresidente de Eisenhower. 8 años, sí. Un tipo impresionante, era un monstruo. Lo que pasa es que era un psicópata. Cambió el también. mundo. Retiró a ¿Eh? Estados Unidos de Pero Vietnam. a ver, hizo el acuerdo con cuando China. Cuando un- fue presidente el primer periodo, ganaba cómodo las elecciones. Pero como era un obsesivo, Nixon, Quería espiar a todos. quería saber qué y cómo era la estrategia del Partido Demócrata, que perdía irremediablemente. Y además Nixon tenía un hombre al lado que era Kissinger. Una cosa impresionante, pero además era un presidente importante, fue uno de los más importantes. Cuando murió lo despidieron todos, ¿eh? Lo Bueno, fue el perdonaron. que apoyó todos los golpes en América Latina, ¿no? Bueno, también, lógicamente, pero, Son detalles. pero a ver, No nos pero fue era- muy bien era con el- Nixon. no, y pero Kissinger. no te fue tampoco bien con Kennedy. Kennedy te armó la Alianza para el Progreso. No le hizo mal a nadie. Sí, pero también hubo golpes. No, bueno, En Vietnam Latinoamérica fue con hubo Kennedy. golpes. No, estamos hablando de América Latina, está bien. estamos En hablando- América estamos Latina, hablando sí, de- hubo golpes. ¿Cómo que no? El brasileño, el el primero. Brasil, 64 ya- fue, ya fue con Lyndon ¿eh? Johnson, 64, sí. Ahora, Los igual, americanos siempre déjame- vieron el peligro comunista. Y Bueno, se era compraron era plena Guerra Fría. era la Guerra ¿No Fría. fue Bahía de Cochinos también con Bahía Cochino fue con- uno de los con- grandes errores de Kennedy. de Kennedy, 61 creo que fue. Ahora, No se lo perdonaron nunca los cubanos los cubanos. de Miami. Ahora, viniendo un poco más acá en el tiempo. Vos- Hay un libro extraordinario de ¿Qué? Kennedy. Se llama Una vida inacabada, pero que narra la historia de la familia Kennedy. El padre era contrabandista de licor. bueno, Hay ahora- una diferencia Ahora entre... está Robert Kennedy, ¿no? El Pero ministro a ver, de Salud. Que es hay un- una gran diferencia. Al Capone va a Alcatraz y el padre de Joseph, que es el gran hacedor de Era la un tipo muy de dinastía, derecha. sí, va de embajador a Inglaterra y miraba muy amistosamente a los nazis. Una cosa impresionante. Exacto. Pero bueno, Bueno, ahora está Robert Kennedy. Bueno, Bobby Kennedy, Bobby Kennedy como ministro de Salud. El padre de este empieza trabajando con McCarthy. como senador. era abogado de McCarthy y Claro. perseguía a los Y después a hizo los de izquierda. comunistas. Después hizo de izquierda. Después sí, O más de izquierda, digo. después de la muerte del hermano. Ahora, vos defendés dos causas muy poco populares. Perdidas. No, Pero en el fondo Esperá. la historia me absolverá. A ver, dale. dos muy poco populares. Especialmente poco Porque populares. hay una gilada que piensa correctamente. Una es la digamos. del salario de los legisladores, Sí, por supuesto. diputados y Sí, senadores. claro. Y la otra es, podría pensar otras, pero por lo pronto voy con dos. No, te digo El ficha tema- limpia. te el tema de digo los la mirada que En tengo contra de sobre, ficha limpia. por supuesto, y la mirada que tengo sobre los presidentes. Que no deberían Eh, ser. Lo que pasa es que nadie lee. que no deberían tener nadie lee la- consecuencias la judiciales. Vos sentencia, decís que por una supuesto. vez que salen del poder deberían tener como No, una lo que especie digo de. es que las acciones de gobierno tienen indignidad. Fallo de la Corte Americana reciente. Sí, el fallo sobre Y Trump va en después, esa dirección. después te digo una cosa, tenemos una mirada muy hipócrita, construida por los grandes medios también. Acá en los 90 y en los 2000, los grandes medios dominaron la escena junto con los tribunales.
Hay una supremacía del Poder Judicial sobre la política, que se da en los últimos 20 años. Pero fíjate cómo los americanos te resuelven temas No, pero que son altamente complejos, como el indulto. No se les mueve un pelo. que A el ver, presidente el último Biden- día tiene la prerrogativa de indultar no, a quien... el último día y el primero. Bueno, el- sobre el todo ulti- tiene como A los, ver. los del final de... Bueno, sí, Pero Trump asumió y Trump asumió indultó a y te todos los indultó del 1.500 Capitolio. tipos que habían tomado el Capitolio. ¿Querés afrenta institucional más grande que esa? Te tomaron el Capitolio y hasta hubo lesionados, gente herida. Y los indultó. Y Biden indultó a su hijo. Y la verdad que la prensa americana, si vos la seguís, salvo la prensa del New York Times, en general lo asumen como algo, es una prerrogativa presidencial. Acá si esto ocurriera, yo lo que no entendí nunca el kirchnerismo. No, ha sido El más kirchnerismo nuevo, yo me había ido no lo ya. usó tanto. Pero no, yo me no. había ido del kirchnerismo, pero yo nunca lo entendí. Porque cuando lo puso a Fernández, venían de elaborar durante casi 4 años, en la gestión de Macri, la teoría del lawfare. ¿Qué significaba la teoría del lawfare? La persecución de los líderes populares en Latinoamérica. La construcción de causas para correr a los líderes que habían hecho gestiones en beneficio del pueblo, digamos, para decirlo claramente. Hubo hombres importantes que escribieron un libro. Rafael Bies escribió un libro sobre el lawfare. Fernández hablaba del lawfare. Todo el mundo hablaba del lawfare. Llegan al poder y en lugar de usar el indulto, creen que el sistema judicial lo va a resolver. No, equivocados. Increíblemente equivocados. Alberto Fernández tenía que haber indultado a Cristina. Seguramente que debería haber sido elegido para eso. Pero lógicamente, la dramaticidad de la Argentina lo hubiera castigado, pero son mecanismos que son presidenciales. Pero Cristina Facultades Fernández quien presidenciales. visitó más tribunales que Macri. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hubo una acumulación de causas y le siguen acumulando causas. Yo no soy abogado defensor de Pero ella. es El otro día le digo una que ¿pero hay un sesgo o no hay un sesgo? está el sesgo de que cuando te vas del poder te liquida. Pero a Macri no. Vos te vas- Macri tiene como 40 causas. Pero no pasa nada. No sé, en algún momento puede pasar, qué sé yo. Vos te vas del gobierno, vos estás en el gobierno, 122 denuncias. haces las cosas bien- 122 denuncias contra Pero si Milei haces- el sábado y el domingo. Día feriado, te la metieron por vía electrónica. 122 denuncias. Miguel, el peronismo. ¿Sabés lo que pasa acá? Vos compras el diario a la mañana, antes comprabas el diario, ahora te sentás en la computadora, ves algo y hay muchachos que corren a Comodoro Pi. Pero como Pi reacciona. Reacciona, los franceses hablan de le temps, el tiempo. Sí. Bueno. Bueno, Miguel, Depende. el peronismo va a seguir existiendo. Hoy está con un problema de liderazgo y fundamentalmente está carente de ideas. El problema es mucho más grave desde el punto de vista de las ideas. Si las ideas del peronismo o del kirchnerismo, que domina hoy el partido, sigue siendo el Estado presente, los muchachos de la cámpora que bajan de la Sierra Maestra, se visten con vaquero y camperones, y creen que van a hacer la revolución inconclusa, y vuelven a los 70. Toda esa pavada está... Vos tenés que discutir qué propuesta tenés para los argentinos. Un modelo capitalista, productivista, generador de empleo, alentar a los sectores populares a que el trabajo es la salida, el estudio, digamos, volver a algunas cuestiones que hicieron importante a la Argentina. Ahora, el debate es si vamos a darle planes, volvemos con Pérsico y con Navarro, volvemos con... No tengo problema con ninguno, pero yo lo que digo es que eso ha sido letal para... Y ni siquiera te votaron, además. Los movimientos sociales no te votaron, como tampoco lo votaron a Macri. La ministra de Bienestar Social o de Desarrollo Social, no me acuerdo cómo se Carolina llama. Stanley. Sí, sí, el nombre me lo acuerdo, lo que no me acuerdo cómo se llamaba. Viste que- Desarrollo social. ¿no Desarrollo era? Social. También se puso mucha plata en los movimientos sociales, y sin embargo te cortaban la calle. Milei lo resolvió muy bien este tema. Le sacó la plata a los intermediarios y resolvió el tema de la calle, que no es poco, ¿eh? No, claro que En no. la ciudad de Buenos Aires no es poco. En cambio, antes le daban la guita, te lo mandaban a Benigoni a hacer quilombo todos los días, a cortar la calle, Pérsico intermediaba desde el propio gobierno. Bueno, muchachos,
Pero hay algo raro del peronismo de esta época, porque el peronismo, una vez que un líder se acababa, aparecía otro, se empieza a agotar Kirchner, y ya Duhalde desde antes venía peleándose, Menem. Duhalde le peleó a Menem. Se venía peleando. Bueno, también Después aparece Kirchner. no, bueno, y también la renovación con Cafiero en su momento frente a la vieja dirigencia que había perdido en el 83. Eso ahora, porque Cristina Bueno, está ahí. está estratificado esto. Está estratificado y no ha habido un liderazgo emergente importante. Los gobernadores también tienen una posición de consolidar su espacio. ¿Pero Kicillof se le paró un poquito a manos? Vamos a ver cómo evoluciona eso. Vamos a ver. No sé si le conviene adelantar las elecciones a Kicillof. Hay que ver qué hace. Trata de construir un liderazgo. Pero eso es nuevo dentro del propio espacio del kirchnerismo. Sí, hay que ver. Todos en alguna medida lo intentaron. Después el kirchnerismo te mete el vicepresidente, te elige los diputados, qué sé yo. O sea, vos vas Yo tengo mis dudas todavía sobre la autonomía. ¿Con Cristina no hablaste nunca más? No hablé nunca más. Nunca más. o sea, vas armando Pero vos algo con Yo Kicillof, no tengo nada personal, te digo. Kicillof, Yarlora, Puyaro, Macri. Yo no he votado ficha limpia porque Rodríguez me Larreta. parece una ley estúpida. Me abstuve, ni siquiera la voté. Eso te decía Johnny Viale, que no tuviste coraje ni siquiera para No, votar. yo tengo coraje porque además hablé y dije lo que pensaba de esa ley. Que además lo que sostengo Es cierto que es más a favor de la corriente hoy votarla que no votarla. Totalmente. es... Bueno, pero yo no la voté. Yo pienso igual que vos, de ficha limpia. Pero además porque el debido proceso existe en Argentina y porque la última ratio siempre es la Corte. Y la Corte va a resolver sobre tu inocencia en el final del recurso extraordinario, te lo rechazan, y ahí empezás a cumplir la condena. Con lo cual, vos metés este tema, ¿viste? Sí, gente bien pensante. Muchos muchachos que no deberían ni siquiera haber presentado este proyecto, pero bueno, te la dejo ahí eso. ¿Ritondo? No voy a hacer nombre, no. Lo que digo es que si vos gobernaste la Argentina, si gobernaste una ciudad como Buenos Aires mucho tiempo, siempre tenés problemas, porque acá si no los tenés te los inventan. Entonces, meter un doble conforme, incluso con modelos de fuerte concentración de poder en las provincias, donde a vos te cargan también con una doble condena rápidamente. En una provincia te hacen un proceso y te dictan una primera sentencia, recurriste a la Cámara, te liquidaron, doble conforme. Me parece que es, y además, ¿sabés lo que no creo? En seguir dándole más poder a los jueces. Yo creo que la política tiene que recuperar el equilibrio. Yo fui parte de una etapa donde el Congreso tenía poder en serio y yo integraba la Comisión de Juicio Político. Cuando un juez venía a la Comisión de Juicio Político y había hombres importantes en ese momento en esa comisión. Otra de las instituciones fallidas de la reforma 94 es el Consejo de la Total, Magistratura. vos le diste ¿sí? poder a la corporación. Sí. La corporación se consolidó. Un poder que hoy tiene supremacía en términos del equilibrio de poderes. No estoy descalificando. Hay jueces pros, hay jueces honestos, tengo gente que conozco a lo largo del tiempo, de hace mucho tiempo, pero lo que te digo es que el poder judicial hoy está en un plano superior a los otros poderes. ¿Quién fue para vos? Y Milei y los funcionarios de Milei también lo van a sufrir de la misma manera que los otros gobiernos. ¿Quién fue para vos el mejor presidente del 83 para acá? Bueno, yo tengo dos figuras. Una es Kirchner, desde el punto de vista de la capacidad de gobernar con orden fiscal, con superávit. Vio también el proceso importante desde el punto de vista. China empezó a comer. A veces la suerte tiene que ver con el liderazgo. La coyuntura. Y la coyuntura. Y la Vaca guerra muerta podría llegar a ser la de Milei, no puede sabemos. ser la de Milei y la minería puede ser la de Milei. Ahora, eso no te resuelve el problema del trabajo urbano. No, pues son poco generadoras de empleo. No, te generan, uno te generan Kirchner, ¿y el otro? núcleos. Y el otro Menem. El primer periodo de Menem fue muy importante. Además, Menem era un hombre bueno, era un tipo que no perseguía, que se olvidaba de los agravios, tenía capacidades humanas muy especiales. Segundo periodo ya fue un periodo mucho más complejo para él porque le matan al hijo. Hay puntos de inflexión. ¿Le Le matan? matan. Bueno, muere el hijo, Está le bien. matan. La mamá siempre dijo que lo mataron, pero
muere el hijo. Y en la vida de un hombre la muerte de un hijo es un golpe muy, muy fuerte y él estuvo muy afectado. Pero el primer periodo fue bueno. La corrupción, ¿la corrupción no te parecía un factor? Todos los gobiernos tienen hecho de corrupción. Algunos más grandes, otros más chicos, todos tienen. Pero no es que estructuralmente el gobierno sea corrupto. Ningún gobierno se construye para cometer delitos. Esta es otra falsa teoría, construida por algunos colegas tuyos. No, la idea es si le aplica o no la asociación ilícita al gobierno. Pero esa es otra discusión, es una discusión jurídica. Pero, creer que se construye un gobierno democrático para cometer delitos me parece un absurdo. Vos podés tener problemas. Alfonsín los tuvo. Si te recordás, Mazorín, si te recordás la Caja Pan, las tuvo. Y no, en reglas generales, es recordado. Uno aspira que el presidente no participe, en todo caso, que le puede pasar que abajo, otra cosa es cuando desde el propio poder se arma, se habilita. Yo te digo, la verdad, a Menem lo seguía en toda su trayectoria. No digo solamente de Menem. En toda su trayectoria. Y te digo que terminó viviendo en una casa propia que la tuvo ahí en Belgrano. Y no te digo que tenía dificultades, pero a ver, hay mucha fantasía también en lo que se construye. O a lo mejor hay otros actores que se quedaron con la plata en representación. Porque también la política trae eso, ¿no? Y porque no lo pueden poner a su nombre. No, o que te giran también. De todas maneras, ese no es el problema de la sociedad argentina. Ese es un problema de los bien pensantes. Es un problema. Hay que tratar de evitar. No, te quiero decir que no es el problema principal. El problema principal es la decadencia. Yo viví en una Argentina. Mi familia era una familia humilde de Banfield. Y mi viejo era un tipo limitado. Un tipo que había apenas terminado el 6º grado. Pero tenía en la cabeza que el hijo tenía que estudiar, las hijas tenían que estudiar, ir a la universidad. Ese mundo no existe más, no existe más. Y ¿sabes qué pasa también? Cambió la cultura, cambió la música. La Argentina se ha latinoamericanizado. Lo que te digo no es correcto, no te gusta, sé que no te gusta, a vos no te gusta. Pero la Argentina latinoamericana es la del conurbano bonaerense, donde vos tenés 20 millones de tipos metidos ahí adentro y 10 millones entraron de afuera. Y te hiciste cargo de todos los pobres de Latinoamérica, porque la Argentina tiene jubilación, tiene siempre el hospital público. Argentina tiene cosas que los países que te rodean no los tienen. Entonces tendrías que haber tenido una política migratoria inteligente, de desarrollo poblacional en la Patagonia, de que la gente que viniera a trabajar, y no que se viniera a meter en el conurbano bonaerense, donde todo explotó. Donde vos recorres, el conurbano explotó todo. Entonces, hay problemas que son también de la mentalidad argentina, de cómo pensamos nosotros los argentinos los problemas del país. Somos buenos, somos los más abiertos del mundo. Y la verdad, el mundo no está así hoy. Sí, el mundo está así. Cree que los migrantes tienen la culpa de todo. No, yo no digo que tengan la culpa de todo, pero vos tenés un problema estructural. En una provincia como Buenos Aires, que tiene una población que nunca la vas a saber del todo, porque no hay un censo que salga bien, pero que es casi la mitad de la población del país. Vos tenés el 55% del territorio nacional, que es la Patagonia, con el 10% de la población. Y el resto está en las grandes urbes, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, que además impacta sobre la ciudad. Entonces vos tenés un problema estructural. Vos te hiciste cargo de los pobres latinoamericanos, te hiciste cargo. ¿Qué va a hacer? El crecimiento vegetativo de la Argentina podría haber andado... mucho más resultado del aumento de la pobreza propia que el ingreso migratorio. No, y eso te cambió también la cultura, te cambió la mirada, te cambió la música. ¿Viste? El charanguito, qué sé yo, esa música del norte, no tiene nada que ver con la Argentina. ¿Cómo que la música del norte no tiene que ver con la Argentina? Tiene nada que ver. Sí, el norte es de Argentina. No, la música de la llanura, no, el folclore no tiene nada que ver con... Charanguito. No tiene nada que ver. Pero si la Argentina es un país no largo, justamente. Uy. Bueno, listo. Yo tengo una última pregunta. Sí. Vos decís, la Argentina... No, lo que te digo es que este es uno de los problemas que nadie quiere asumir. Una política poblacional. Una política... Eso se puede poner de acuerdo. No sé qué va a hacer Milei con eso. Por ahora no dijo mucho, pero no está lejos de esa idea. Yo eso creo que configura un grave problema.
en los últimos años te entraron 3 millones de venezolanos pobres. Al principio vinieron profesionales, vino gente, después vinieron todos pobres. Y bolivianos, peruanos, están todos acá. Entonces, esta estructuración de la sociedad argentina, que no es la de los 60... No hay un salto de migratorio de esas dimensiones. Recorre el conurbano. Si querés un día te llevo a Pero recorrer. hay Te estadísticas, invito. pero miremos las Pero estadísticas. las estadísticas son que la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos habitantes tiene? 17, 18 millones. ¿Cuántos hay desde el punto de vista extranjeros? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Arriba de 7, 8. La mitad. ¿7 u 8 No, millones? no es posible. No es que Bueno. la mitad de los bonaerenses son extranjeros. Bueno, que están concentrados allí. Es una discusión que no la podés hacer porque los censos no te dan... Lo que preguntaron en el gobierno de Fernández, preguntaban cualquier boludez. Preguntaban cómo era la identidad, cómo te percibías. No estaba de acuerdo con el. Yo no estoy vota- de acuerdo, no pero votaste no es un votaste tema para el la censo. ley de género, Usted la es votaste. argentino, yo lo voté eso. Y no está mal saber. No, ¿qué querés saber ahí? ¿Qué cuesta? Si eso son cuestiones que hacen a la vida de las personas y a la libertad. ¿Para qué querés saber eso? Vos lo que tenés que saber, usted es argentino, nació acá, tiene padres argentinos. ¿De dónde vino? ¿Vino de Bolivia? Ah, muy bien. ¿De qué trabaja? ¿Cómo trabaja? Estos son los temas que importan. ¿Trabaja? ¿No tiene trabajo? Esos son los temas que importan en un censo. No la autopercepción. Y los mapuches, escuchame, construyeron los mapuches. ¿Eh? Los mapuches, construyeron los mapuches. El gobierno de Fernández, yo te digo una cosa, el gobierno de Fernández se metió con el tema género, que yo comparto la igualdad, y si vos sos igual, no te da una supremacía ser distinto. Vos tenés partir del principio de igualdad. Entonces, este esquema exorbitante de que es distinto está en un plano superior al que es igual. No está en un plano superior. Como está en un plano inferior y tiene una expectativa ahí de las 40 leyes, años. Las leyes se las dimos a todos. Pero si la votó todo a favor. Yo también la voté. ¿Y sí. entonces? Lo que te quiero decir, que en el gobierno de Fernández hubo una exorbitancia en las políticas de género y en la política mapuche que no existía el esquema aborigen, que estaban incorporados a la Argentina con la religión y con la educación pública. No existían. Yo los conozco a estos pibes igual a cuando eran adolescentes. Hacían artesanía y la vendían en Bariloche y en Bolsón. Y no estaban en ninguna guerra de secesión. Pero Acá no están en una guerra de secesión. están y están quemando bosques. Vamos, María, están quemando bosques. ¿Quiénes? Pero eso es un genérico. Todos los mapuches queman bosques. Es No, una no, especie de. La mitad del los conurbano últimos- está lleno de inmigrantes y en todos los- los mapuches queman bosques. No podemos discutir sin números, Por eso. pero hay un problema en la zona del triángulo que va de Sí. Villa Langostura, San Martín, Bariloche, Bolsón, Esquel, donde los últimos 4 años, 5 años, con una prédica mapuche del propio Jones Wallace, que hace 20 días Pero dijo... una cosa es John 20 Iguala y otra. Una Pará, cosa es asociar a que cualquier reclamo por las tierras mapuche No, es igual eso a un es otra grupo que cosa. apela a la violencia Eso es como el otra grupo de cosa. John Iguala. Son Pero cosas el distintas. problema es que el gobierno de Fernández alentó la violencia, Ah. con funcionarios que jugaban con los violentos, que te tomaban un campo, Sí, te sí. tomaban una parcela. Y el problema es ese. Lo que votamos con la ley 26.160, que era el La reconocimiento de la tierra a la gente que lo ocupaba y que eran... Ujú, Eso está bien, ujú. está dentro de la ley. Ahora, de repente, un problema que no era argentino, que es un problema de Chile, donde el 10% de la población en la Araucanía es mapuche. Y tenés problemas armados ahí, es otro problema. Que lo traslades a Bariloche, ¿sabes qué pasaba? Había financiamiento exterior de las ONG holandesas, inglesas, y mucho financiamiento para el género también, para hacer política interna. Se van a poner de acuerdo en estos temas con mi ley. No sé qué opina Milei de esos temas, pero yo los he opinado siempre igual. Sí, eso. Miguel, última pregunta de Sí. parte. Sobre el futuro del país, ¿sos Sí. optimista o sos pesimista? Si tuvieras que definir. Yo creo que Argentina tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad en función, digamos, de recursos naturales que están para ser explotados y que te pueden permitir un equilibrio fundamentalmente en el Banco Central, ingreso de divisas. Tiene que ver con el gas, que es un insumo que la Argentina tiene en gran cantidad y que hay que poner en valor fuertemente con todo un esquema de gasoductos, hay que hacer inversiones. Tiene que ver con el petróleo y tiene que ver con la minería, que no la explotamos porque hay prejuicio, porque los curas están siempre
en todas las marchitas antimineras. El curita en la misa te dice cuidado con la minería. Bueno, está bien, pero volvamos al tema del optimismo o el pesimismo. Oh, soy optimista. Soy optimista en la medida que, digamos, y yo creo en un país que las instituciones se van a volver a vigorizar, de que estos procesos tienen su tiempo y que en la Argentina nada dura para siempre y que va a haber nuevamente una mirada hacia la democracia, que es el Y si único. tuvieras que darle un consejo a Milei, ¿qué le dirías? Primero que el gobierno es muy chiquito, que lo abra, que nombre gente con experiencia, que los ministerios funcionen y graviten. Vos fíjate que en la crisis de la criptomoneda tuvo que salir a hablar Milei con un periodista. A ver, vos tenés que tener un ministro del Interior, tenés que tener un jefe de gabinete, tenés que tener un ministro de Economía, que expliquen lo que tienen que explicar respecto al hecho y preservar siempre la figura presidencial, que es lo último que vos podés entregar en una crisis. ¿Y si tuvieras que dar un consejo a Johnny Viale? No tengo problemas personales. Ya está. Yo no empecé esta pelea. No la empecé, ni tampoco tengo problemas de tipo personal. Está. Le contesté porque tenía que contestarle, porque, a ver, ¿qué culpa tengo yo de esa fallida entrevista? Y ninguna. Ninguna. Gracias, Miguel. No, gracias por la invitación. Este, Diré algunos títulos que no te gustan. Él dice que yo soy del buenismo, de la corriente. Ella del forma tiene parte razón, tiene razón. de esta estructura, ¿viste? Socialdemócrata porteña. Bueno. Gracias, Miguel. Gracias. No, gracias. Martes que viene no tenemos programa porque es martes de carnaval. Espera, que te puedes quedar. Perdón, Ya perdón. nos despedimos. Gracias a Eva Ricas por los ricos vinos que tomamos en 540 grados. Los pueden seguir en Instagram, @debarricas. Nos vamos a tomar el feriado de carnaval. El domingo está on the record con... ¿No está on the record tampoco? Mira vos, O sea, sí, agarramos carnaval. claro. A partir de ahora volvemos Justo cuando después yo del me voy de carnaval. vacaciones no laburan. Ahí está. No, yo después vengo. Alguien tiene que cubrir el sábado, el presidente va a ir a. Exacto, va al Congreso. Senado. Cierto. Al Al Congreso. Va a Asamblea Legislativa. Sí. Los hace ir de noche, como en Debe ser Estados por Unidos. el horario. El horario por el prime tema de la audiencia de la televisión. No debe dar para decirles ratas, corruptos y todas esas cosas después del quilombo que se armó, ¿no? Bueno, gracias. Debería tener el mismo ímpetu para haberse metido con los gestores de negocios y esto de la cripto. Pero bueno. Dijo que eran creativos. Bueno, nos encontramos después de los feriados del carnaval. Nos Nosotros nos reencontramos encontramos acá. en abril. Porque vos te nosotros vas y... dos. Yo me voy, después te vas vos. Gracias. Chao. Bueno.